Bueno, por lo dicho, ongi etorri danoi, bienvenidos, bienvenidas a esta formación online que abordamos hoy. Y nada, lo primero decir que qué alegría volver a encontrarnos, aunque sea en este formato online. Nos gusta mucho la relación cara a cara en presencial, pero bueno, pues las herramientas online también nos permiten vernos de vez en cuando, aunque sea a través de una pantalla. Tuvimos una jornada el 21 de noviembre de Jueves de Emprendimiento que fue enriquecedora. Aquel día sembramos algo muy valioso, el deseo y el compromiso de vivir nuestros proyectos con tranquilidad económica y con esa sensación de que tenemos el control y no al revés. Hoy retomamos ese camino con una propuesta muy práctica y creemos muy necesaria. Vamos a mirar adelante y lo haremos con las manos en la masa. Queremos que esta sesión os ayude a proyectar vuestras ventas, pero con los pies en la tierra. También con la ilusión, que active nuestra ilusión y sobre todo que os llevéis una herramienta sencilla, útil y realista para que vuestras finanzas no sean una fuente de estrés, sino una aliada a diario en vuestro emprendimiento. Hoy, para acompañarnos en esta jornada, tenemos la suerte de contar con alguien que deja huella. Ella es Vanessa Marrero, que si estuvisteis en la jornada presencial de noviembre, seguro que aún recordáis su energía y su forma de hablar claro y su manera de hacernos mirar el dinero desde otro lugar. Vanessa es economista, educadora financiera y coach profesional, pero sobre todo es una mujer emprendedora que ha creado su propia metodología para ayudarnos a conseguir lo que ella llama tranquilidad económica. Con su escuela de tranquilidad económica y su enfoque de rentabilidad expansiva, que nos hablará algo de esto, Vanessa ha ayudado a cientos de emprendedores y emprendedoras a reconciliarse con sus números, cosa importante, y a tomar decisiones más conscientes y que de esta forma disfruten más de sus proyectos. Porque como ella dice, un negocio rentable sí, pero también una vida que valga la alegría de vivir. Prepararos para una sesión dinámica, participativa y sobre todo transformadora. Tuya es la palabra, Vanessa. Comencemos. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Primero que nada, estoy súper contenta de estar aquí de nuevo. Veo algunas caras que conozco. Merche, bueno, a Leti, por supuesto, y a los del equipo. Vuelvo a decir de nuevo, por favor, a quienes no tienen la cámara y puedan ponérsela, que se agradece mucho porque el online y es maravilloso. Yo trabajo principalmente online, pero es muy importante ver las caras y saber que uno está hablando a gente, ¿no? Porque cuando sale ahí negro a veces tienes la sensación de no sabes si te están escuchando. Entonces sí que rogaría a quien pueda, si se pone la cámara, pues bueno, pues eso que me ayuda. Por otro lado, muchísimas gracias a Hasi por contar conmigo de nuevo. La verdad que es un placer. Me fui encantada con la jornada presencial. Creo que tiene, bueno, la comunidad que había, creo que hace un trabajo espectacular. Y bueno, y a los emprendedores simplemente decirles que lo aprovechen porque de verdad yo colaboro con muchas organizaciones, con cámaras de comercio que hacen este tipo de formaciones y realmente creo, honestamente se lo estaba diciendo antes a Miguel, ¿no? Que el País Vasco tiene muchísimas oportunidades para los emprendedores, hay muchísimos programas y en este caso este concreto que lo conozco y que he participado, creo que tiene un valor brutal y aprovecho también para animarles a ir a la sesión de Gemma. Conozco a Gemma personalmente, he formado parte de su comunidad durante un montón de años y es una pedazo de profesional que a quien pueda ir a la charla se la recomiendo 100% porque no te va a dejar indiferente, segurísimo. Así que bueno, dicho esto, si les parece, vamos a empezar lo que ha dicho Miguel para intentar hacer la sesión seguida y no perder el hilo nadie. Si van teniendo dudas, las van apuntando y al final vamos a dejar un espacio, ¿vale? Para que cada uno pueda preguntar sus dudas en, bueno, activar micro y comentar las dudas, que seguramente que así vamos a aprovecharlo mejor, ¿ok? Vale, pues voy a compartir pantalla, ¿vale? Y, a ver, para presentar, para compartir aquí. Pantalla completa. Vale.
Ok, se ve correcto, ¿verdad? Se ve perfectamente, Vanessa. Genial. Vale, a mi izquierda veo a Miguel, a Miriam, a Leti, a Merche y a Elizabeth, ¿vale? Que son las que veo ahí para que si hago alguna pregunta son los que tengo ahí a punto de mira, ¿vale? Bueno, la jornada de hoy está dentro de tenemos vamos a tener dos jornadas, ¿vale? Formativas y que hemos llamado tranquilidad económica en acción, ¿vale? Porque lo que queremos es pasar a la acción, ¿vale? Hacer las cosas de manera práctica y quiero enseñarles a analizar la rentabilidad de los proyectos, ¿vale? Y a proyectar, a hacer previsiones con propósito, ¿de acuerdo? Así que lo primero que voy a hacer es introducirles, como bien dijo Miguel, un poco la filosofía, qué es esto de la tranquilidad económica, ¿no? Para quien no estuvo en las jornadas de jueves de emprendimiento y la rentabilidad expansiva, pero simplemente una pincelada para ponerles en contexto y ya sobre la marcha pasamos a lo que es la parte de cómo analizar los números de nuestro negocio, cómo saber si generamos beneficios, si no, que esto es realmente importante, ¿no? Y me gustaría comenzar con una pregunta de reflexión que a quien le apetezca le animo a pensarla o escribirla para luego contestarla más adelante con tranquilidad. Y es, ¿qué precio has pagado por tu negocio hasta ahora? Y la segunda pregunta sería, ¿estás construyendo un negocio que te sostiene o uno que te exprime? Estas preguntas son muy importantes para comenzar, ¿no? Porque muchas veces cuando entramos en la vorágine del emprendimiento, no nos damos el permiso ni siquiera de hacernos estas preguntas, ¿no? Entonces es muy importante saber dónde estoy, cómo me siento con respecto a mi negocio, porque solo desde ese lugar de conciencia es cuando yo puedo tomar decisiones de que si no estoy bien, pues puedo cambiar, ¿ok? Bueno, ya Miguel me presentó, así que yo no voy a extenderme aquí. Bueno, tengo varios proyectos, también tengo un podcast que se llama Rentabilidad Expansiva. Bueno, tengo un proyecto también con adolescentes, aparte del que dijo Miguel, también soy socia de un restaurante. Bueno, muchas cositas que efectivamente soy economista de formación, pero realmente la palabra que me define sin ninguna duda es emprendedora, ni siquiera empresaria, o sea, soy empresaria porque realmente tengo una sociedad limitada, soy empresaria, no tengo varias empresas, pero realmente me siento mucho más identificada con la palabra emprendedora, ¿no? Porque para mí emprendedora es como una forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que me define, ¿no? Vamos a tener estos dos talleres. El de hoy, como les decía, vamos a trabajar esta parte de analizar los beneficios de la empresa y el del 5 de junio va a ser también muy interesante y súper práctico en el que vamos a hacer el presupuesto de venta, es decir, para que puedas tener una estimación, un presupuesto de ventas para el segundo semestre de este año. Así que en junio nos cuadra perfecto para tener el segundo semestre hecho las previsiones. Y es que facturar más no significa ser más abundante. ¿Sí? Porque al final lo que importa es cómo gestionas lo que ganas, ¿sí? Muchas veces nos obsesionamos con vender más, pero esto no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante es qué haces con eso que facturas, ¿no? Lo importante es cómo alineas tu negocio con tu propósito, ¿no? Porque al final esto va de equilibrio entre lo económico, por supuesto que quiero ganar dinero, pero también quiero sentirme bien y ya sabemos que la parte emocional, la salud emocional es fundamental en la vida y en los proyectos no puede ser de otra manera, ¿no? Momentito, ahora, momentito porque esto está fallando. Ahora sí. Para mí, la clave es desarrollar un negocio, ya lo decía Miguel al principio, ¿no? Que esto soy muy pesada y es como que la frase me la van a escuchar todo el rato porque me obsesiona esto. Y me obsesiona no por nada, no porque sí, sino porque no he contado mi historia, porque no quiero bueno, invertir mucho tiempo en esto, pero sí creo que es importante. Vengo de vivir una empresa, vivir una experiencia en una empresa familiar donde, bueno, pues nos fuimos a pique así, o sea, hablando en plata. Y sé lo que es la intranquilidad económica, sé lo que es estar todo el día angustiado, sé lo que es que tu vida no seas tu dueña, sino que vayas detrás del negocio porque te requiere las 24 horas del día, tanto física como emocionalmente, ¿no? Entonces, por eso y por esa experiencia, mi vida y las consecuencias que eso tuvo para mí, tanto en mi salud física como emocional, por eso ahora toda mi obsesión es enseñarle y demostrar a otros emprendedores como ustedes, ¿no? Que la clave nos han contado que hay una forma de emprender hegemónica, que es la que nos han contado históricamente, pero es que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Y para mí la clave
es desarrollar un negocio que se adapte a nuestro estilo de vida. Y no una vida que se adapte al negocio, que esto es lo que solemos hacer, ¿no? Tenemos mucha ilusión en crear proyectos, estamos súper contentos, nos contamos la película de que vamos a crear nuestra propia vida y la realidad ¿cuál es? Que montas tu negocio y en menos que canta un gallo eres esclavo de tu propio negocio, ¿sí? Y al final es tu vida la que se adapta al negocio y esto no funciona así, porque esto no es sostenible para ti en el tiempo. Así que para mí la clave es esta, ¿no? Una vida, o sea, un negocio, perdón, que se adapte a tu estilo de vida y no al revés, ¿de acuerdo? De ahí nace este enfoque que también hablaba Miguel, que es de rentabilidad expansiva, ¿no? Y la palabra lo dice, rentabilidad es que nos tiene que dar, pues, rentabilidad, o sea, tiene que merecer la pena, y expansivo significa que va más allá del dinero. Sí, por supuesto, un negocio tiene que generar dinero, tiene que ser rentable económicamente, si no, para empezar, no se puede sostener. Pero no basta con eso, es decir, no es la rentabilidad económica a cualquier precio, ¿no? Entonces, la rentabilidad expansiva lo que propone es un enfoque humano, ¿vale? Para emprender con sentido, para que tenga sentido, porque yo puedo ganar mucho dinero, pero si yo no puedo, no tengo una rentabilidad, si yo no puedo tener la vida que quiero, si no puedo ir a buscar a mi hija al colegio, que para mí eso es importante, si no estoy alineada con mi propósito y estoy haciendo un proyecto en el que no está alineado con mis valores, no voy a ser feliz y además no voy a ganar todo el dinero que realmente podría si realmente estoy alineada con lo que estoy haciendo, ¿no? Así que esta filosofía propone vivir la vida que realmente deseas, ¿no? Porque al final para eso hemos venido aquí, para eso nos convertimos en empresarios o en emprendedores, ¿no? Así que para mí la rentabilidad expansiva no es solo una forma de hacer negocios, es una forma de vivir, ¿sí? Así que no tienes que elegir entre tú y tu negocio, ¿no? Nos han contado esto, ¿no? Que la gente tenemos como la imagen de sacrificio, ¿no? De renuncia, ¿no? A esto es lo que estamos acostumbrados, a este tipo de empresarios. Venimos de ahí, de esa forma de crear negocios. Y yo vengo a decirte que no tienes que elegir entre tú y tu negocio, ¿vale? Que puedes tener ambos. No solo puedes, sino te mereces tener ambos, ¿vale? Siempre que elijas un modelo que te sostenga, ¿no? Y aquí, sin entrar, pero estas son las 6 rentabilidades que yo creo que son importantes, ¿no? Y que mi negocio me tiene que dar y donde yo siempre mantengo el foco para saber si estoy alineada o tengo que recular o hacer alguna acción para mejorar. Por supuesto, la rentabilidad económica, que está clarísima cuál es, que tengo que ganar dinero. Por otro lado, la rentabilidad física y emocional, es decir, mi negocio me tiene que dar la energía suficiente, el tiempo suficiente para cuidarme, para a nivel de salud emocional poder hacer mis rutinas, las que para mí esté bien. Además, me tiene que dar rentabilidad familiar, esto significa que yo pueda conciliar lo que para mí está bien, ¿no? O sea, para ti a lo mejor está bien terminar de trabajar una hora, para mí otras, al final es un tema muy personal, pero para mí el negocio me tiene que dar rentabilidad familiar porque para mí eso es importante. Por otro lado está la rentabilidad de propósito, que tiene que ver, pues efectivamente, con tener un negocio que realmente sientas que está alineado con tu propósito, porque esto lo cambia todo, ¿vale? Luego estaría la rentabilidad social, que es hacia terceros, es decir, no va solo de mí, va de las personas, es decir, mi negocio no solo va de que yo gane dinero, va de que yo aporte valor a la sociedad, ¿no? Entonces, esto también es muy importante a la hora de sentir esa filosofía de rentabilidad expansiva en todo su esplendor, ¿no? Y por último, la rentabilidad relacional, que aquí estando en una comunidad como Cabía es clave. Es decir, seguramente las personas que están en los juegos de emprendimiento han experimentado un antes y un después, desde cuando saliste de tu cueva, ¿no? Cuando estabas ahí tú solo, a de repente te encuentras con gente que, wow, no conoces, pero hablan tu idioma. Y esto es magia. No desaprovechen estas oportunidades porque mi vida y mi negocio cambió el día que yo decidí salir de mi cueva y precisamente me apunté en la comunidad extraordinaria de Gemma Fillol que les comentaba antes, ¿no? Por eso estoy tan agradecida porque esto fue en 2018, imagínense, hace un montón de años, pero aquello lo cambió todo. Porque empiezas a hablar gente que tiene tu idioma, gente con la que te inspiras, gente con la que a día de hoy son amigas, con las que hemos creado proyectos increíbles, ¿no? Colaboradoras, es decir, hay un sinfín de beneficios, así que para mí la rentabilidad relacional es innegociable. Y bueno, sin entrar mucho en las rentabilidades, sí que me voy a centrar, por supuesto, hoy en la rentabilidad económica, ¿no? Porque está claro que la rentabilidad económica es el pulmón, es decir, sin rentabilidad económica no podemos, no tiene sentido que hablemos del resto de rentabilidades. ¿Por qué? Porque si yo no tengo dinero, o sea, si mi negocio no es rentable, no se sostiene económicamente, ¿cómo voy yo a adaptarlo y a que me dé rentabilidad familiar, ¿no? Entonces, digamos que la rentabilidad económica es el pulmón, es esencial para la vida del negocio y es el hilo conductor que va a unir todas esas siguientes rentabilidades que tenemos que trabajar. ¿Por qué?
Porque la realidad, ¿cuál es, chicos? Cuando tenemos problemas económicos, cuando nuestros negocios están todo el día con la soga al cuello, cuando llegan los impuestos y no sabemos cómo vamos a pagarlos, cuando tenemos problemas de tesorería, en definitiva, cuando existen problemas económicos, ¿cuál es la realidad? Que no solo tiene que ver con el dinero. El problema se convierte en el gran problema de tu vida, ¿sí? Los problemas económicos lo llenan todo, desgraciadamente, ¿no? Cuando tú tienes problemas económicos, tú te angustias, afecta a tu relación familiar, es decir, va mucho más allá del dinero. No es solo que no tengas dinero, sino cómo esa falta de dinero o esos problemas económicos afectan a tu salud, ¿no? Tanto emocional como física. Sin embargo, es curioso que a pesar de la importancia que tiene el dinero, ¿no? Y los problemas económicos en los proyectos emprendedores, no les damos la importancia y pretendemos emprender sin tener ni idea de nada a nivel económico, ¿no? Decimos ese discurso de tengo a mi asesor fiscal, ¿no? Mi asesor fiscal no me va a dar un valor añadido, pero no porque sea malo, sino porque no es su trabajo. Su trabajo es hacerte toda la parte legal, ¿no? Y fiscal, es decir, las obligaciones que tienes como autónomo o como empresario, pero nunca te va a, o sea, las decisiones a nivel de gestión, de análisis, eso es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, si eres empresario, no tienes que ser experto en números, claro que no. Pero sí tienes que conocer las cuatro herramientas básicas que te van a ayudar y hacerte la vida fácil para la toma de decisiones, ¿no? Porque lo que hace no saber, no tener la información, es esa sensación todo el rato de, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Será esta decisión? ¿No? Entonces, cuando tomo decisiones sin información, lo más probable es que sean decisiones erróneas, porque están basadas, no hay una base sólida que la sostenga, ¿no? Entonces es muy importante que como empresarios, independientemente del sector en el que te encuentres, tengas el convencimiento de que debes, o sea, es tu obligación y tu deber, pero por tu bien, ¿sí? No verlo como una carga, sino como la forma de emprender desde un lugar amable es haciéndome cargo de mis finanzas y aprendiendo, ¿sí? Y puedes aprender porque ¿sabes qué? Solo tienes que saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Así que no me vale si estás pensando que estudiaste literatura clásica y que eres de letras, ¿vale? No hay excusa, ¿ok? Porque esto es típico, ¿no? Yo soy de letras y me parece genial. Aquí no vamos a hacer logaritmos neperianos, ni integrales, ni cosas de esas que yo tampoco me acuerdo de cómo se hacen. Así que, dicho esto, ¿vale? Para mí el concepto real que yo persigo no es tanto la rentabilidad económica como la tranquilidad económica. ¿Y cuál es la diferencia para mí? ¿No? Para mí, tranquilidad económica, y insisto, ¿por qué creé este concepto? No lo creé porque sea más lista que nadie. Lo creé porque, como les contaba antes, venía de estar años sumida en la intranquilidad económica. O sea, viví en primera persona lo que eso dejó huella en mi salud mental, en mi salud física, ¿no? Que llegué a enfermar gravemente, ¿no? Entonces, desde haber vivido esa experiencia y haber experimentado cómo me afectaba mucho más allá de la empresa, ¿no? Pues desde ahí tuve claro que para mí el sentido era estar tranquila, porque era la palabra que yo más repetí durante todo ese proceso que lo pasé fatal, ¿no? Porque al final, ¿de qué me sirve tener dinero o tener una empresa de 1000 trabajadores como la que teníamos? Si era un sin vivir, ¿no? Entonces de ahí nació el concepto de tranquilidad económica, que para mí significa que tener un negocio que te dé la situación económica que para ti esté bien, que te permita a ti tener el estilo de vida que tú quieres, que no tiene por qué ser el mismo que el mío, ¿no? Por eso es un concepto que va mucho más allá del dinero, es un concepto amplio y por supuesto personal y subjetivo, ¿sí? Porque a lo mejor para ti, para mí, tranquilidad económica, ¿vale? Es tener el estilo de vida que yo tengo, ¿no? Ahora, es estar aquí en esta oficina que tengo mirando al mar, es poder ir a buscar a mi hija al colegio, es poder irme de viaje cuando mi hija va a campeonatos, eso es lo que para mí es, ¿sí? Que no tiene por qué ser para mí. Entonces tienes que definir qué es para ti. Sin embargo, tenemos que tener muy claro, ¿no? Que lo importante es estar tranquilas, ¿sí? Dormir tranquila por la noche, cuando has vivido y has estado muchas noches sin dormir, porque no sabes cómo vas a pagar a los proveedores o a los trabajadores, solamente desde ese lugar sabes la importancia que es estar tranquila.
¿no? Y por eso nace este concepto. Así que a mí me obsesiona, a mí me da igual, la palabra rico, millonario, no me conecta a nada porque, entre otras cosas, no me dice nada, ¿vale? Porque ¿qué es ser rico o qué es ser millonario? No lo sé, o sea, ¿a partir de cuánto dinero? No hay nada escrito en eso, ¿no? O sea, para mí da igual ese concepto. Para mí lo importante es que me digas, yo tengo tranquilidad económica, yo tengo una vida que quiero, yo tengo tranquilidad. Tranquilidad económica es tener un colchón que yo, por ejemplo, en mi negocio sé que si hago un lanzamiento y no me sale bien, no pasa nada, no se va a acabar el mundo porque tengo un plan B. Esto para mí es tranquilidad económica, es tomar decisiones desde la libertad, no desde la necesidad y de la escasez, de poder decir a proyectos que no, porque no se alinean conmigo, porque tengo tranquilidad económica y no tengo la necesidad de decir que sí a cosas que a lo mejor no van conmigo, ¿no? Entonces, esto es el concepto. Pero tranquilidad económica, como les decía, va más allá. Y para lograr la tranquilidad económica hay como dos patas que son claves, que la una sin la otra se nos va a quedar cojo y nos va a costar mucho alcanzar esa tranquilidad económica. Y lo primero es que hay que trabajar la mentalidad expansiva, ¿vale? Yo hoy no voy a entrar aquí, pero tenemos que trabajar la mentalidad expansiva, es decir, la tranquilidad económica empieza en el ser. Yo tengo que saber qué tipo de relación tengo yo con el dinero, ¿vale? Para que, porque todos tenemos creencias limitantes acerca del dinero, todos, ¿vale? Entonces lo que hay que ver es qué creencias tengo, de dónde me vienen, cómo pueden estar afectando a mi relación con el dinero. ¿Por qué? Porque te has hecho emprendedora o emprendedor. Y esto significa generar dinero. Entonces, si yo no tengo una buena relación con el dinero, yo no voy a ganar ese dinero y jamás voy a lograr esa tranquilidad económica que necesito para ser feliz y para que tenga sentido mi vida como empresaria. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que trabajar, aunque pensemos en números solo, hay una parte muy importante, ¿vale? Que hay que combinar estrategia y mentalidad. Esto en todo en la vida, diría, ¿vale? Pero en esto específico también, ¿vale? Y por supuesto, por mucho que trabaje mi mentalidad, si no bajo a tierra y no hago mis numeritos, tampoco va a pasar nada, ¿sí? Entonces, aquí está el equilibrio entre el trabajo de mentalidad expansiva y las finanzas estratégicas, que es donde me voy a centrar. Simplemente en la mentalidad expansiva, simplemente voy a decir a qué me refiero, ¿no? Pues aquí en la mentalidad expansiva hay que trabajar para que te sientas merecedora, para liberarte de tus creencias limitantes que tienes acerca del dinero, para que confíes en tu capacidad de generar dinero. Para que cambies esa mirada al dinero, porque si muchas veces hablamos en términos negativos del dinero, nos referimos a él mal porque es lo que hemos mamado, lo que hemos visto, y eso está haciendo que no atraigamos el dinero correctamente, ¿de acuerdo? Sentir antes de tener. Esto no va de tengo tranquilidad económica y luego ya veo si soy y qué hago. No va de eso. Va de ser primero para luego hacer. Y como consecuencia de ser y hacer, entonces tengo tranquilidad económica. ¿Se entiende? Pero no al revés. Sintonizar con el deseo, ¿vale? Tenemos que aprender a visualizar, a saber qué quiero de mi vida, cuál es ese estilo de vida que yo quiero, cómo puedo adaptar mi negocio, ¿no? Entonces, toda esta parte es la de la mentalidad expansiva, porque la mentalidad de escasez no es tu culpa, ¿vale? Probablemente, y lo más, bueno, probablemente no, seguro, lo has mamado de tu entorno, pero sí es tu responsabilidad transformarla. Y esto es lo que quiero que entiendas, ¿no? Que sí que puedes transformarla y debes transformarla para tener una buena relación con el dinero y para que no haya cosas externas, ¿vale? Que tú seas la primera o el primer boicoteador de tu relación con el dinero. Y ahora sí, vamos a entrar. Miguel, una cosita solo. Empezamos ahí 20, ¿verdad? Lo digo por controlar el tiempo de las 2 horas, ¿verdad? Sí, 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 ¿verdad? a Vale, ver, sí, sí, vale. eso Bueno, es. intentaré si no terminar 19. antes. Yo he apuntado y 19. Eso es. Que he robado yo mucho tiempo, pero ya lo Bueno, por eso siento. no, yo Es voy a que yo intentar... soy de números, soy economista, muy Vanessa, se bien, lo nota. sé, I know, Oh, I oh, know. I know. oh. Vale, perfecto. Nada, simplemente intentaré terminar a tiempo, ¿vale? Pero por saber que tengo ese margen, si no me da, ¿vale? Gracias, Vanessa. A Sí. ti. Vale, entonces, finanzas estratégicas. ¿A qué me refiero con finanzas estratégicas? Pues me refiero a que tenemos que tener herramientas reales, bajadas a tierra, porque me van a ayudar a lo siguiente. Te van a ayudar a tomar decisiones con datos reales, a dejar de inventar.
a dejar de improvisar, a dejar de tener esa sensación de no sé qué estoy haciendo, ¿vale? Porque estoy dando palos de ciego, ¿no? A ser dueña de tu economía, nada más ni nada menos, ¿vale? O sea, muchas veces la mayoría de los emprendedores se sienten como superados, sienten descontrol, sienten angustia, ¿no? Sienten que no saben qué están haciendo, que el dinero entra y sale, pero no tengo la sensación de control, ¿no? Y eso da mucha ansiedad y da una sensación de estar improvisando que no te permite disfrutar del camino. Entonces, lo que te van a ayudar las finanzas estratégicas es a sentirte dueña de tu economía, ¿no? Además te va a ayudar a entender y escuchar los números. Esto siempre lo digo, que los números nos hablan y a veces me miran con cara de loca, pero es que es real. O sea, los números nos dicen muchísimas cosas, mucha información. ¿Qué ocurre? Que no sabemos leerlos. No nos han enseñado a leerlos. Entonces, tienes que saber que los números hay que aprender a leerlos porque te puede dar una información brutal, ¿no? Otra de las cosas que nos va a ayudar el tema de las finanzas estratégicas es saber dónde estás hoy y lo más importante, a dónde quiero llegar, ¿verdad? Porque muchas veces queremos llegar a algún lugar, pero es que no sabes qué lugar es ese. Entonces, ¿cómo vas a llegar a un lugar que no te has planteado ni siquiera cuál es ese lugar al que quieres llegar? ¿Sí? Y esto te lo van a dar los números. Por supuesto, las finanzas estratégicas te van a dar información y la información, ya sabemos, como diría un periodista, es poder. O sea, sin información no tenemos poder, ¿vale? Las finanzas estratégicas te van a ayudar a adelantarte a los acontecimientos. Esta es la clave, o sea, muy bien, mirar los números cuando termina el mes, hay que hacerlo. Pero es más importante adelantarme, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender entre esta sesión y la siguiente, ¿vale? Por otro lado, te va a ayudar a minimizar la incertidumbre, porque la incertidumbre ha venido para quedarse, señoras y señores, en la vida del empresario, ¿vale? Yo diría que en la vida de todas las personas, porque la incertidumbre, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero si eres empresario, pues más. Entonces, no se trata de eliminar la incertidumbre, ¿vale? Y de estar luchando contra ella, porque sería absurdo, ¿vale? Pero sí tenemos herramientas que nos van a ayudar a minimizar esa incertidumbre y a que yo pueda controlar y que esa incertidumbre no se apodere de mí, ¿ok? Entonces, también nos va a ayudar a prever flujos de caja, a generar rentabilidad y, por supuesto, a elaborar un plan estratégico, porque cuando yo ya sé mis números, entonces ya yo tengo la información que necesito para decir, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan de acción concreto y estratégico que vas a hacer para lograr estos objetivos económicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí? Vale, genial. Porque si no sabemos cómo está funcionando nuestro negocio, seguiremos tomando decisiones desde la intuición o el miedo. Y por eso hoy vamos a ver cómo elaborar y analizar tu cuenta de resultados, ¿ok? Que esto no lo he inventado yo, ¿vale? Esto es una herramienta de la contabilidad, ¿vale? O sea, esto no es mía el Excel porque lo he adaptado yo, pero la herramienta es una herramienta de contabilidad, ¿vale? Que lo que voy a hacer hoy es explicarte cómo funciona, qué información tienes que meter en esa cuenta y lo más importante, cómo leerla, ¿vale? Para liderar tus finanzas con tranquilidad, porque este es el gran objetivo. Obviamente porque no basta con tener un propósito, ¿vale? Y sentirnos alineados, que también, ¿vale? Porque si tú no sabes cómo está funcionando tu negocio, vas a seguir tomando decisiones desde el miedo y desde la angustia. Antes que nada, para que entiendan cómo lo que vamos a ver hoy se aplica y cambia la vida de los negocios, les traje dos casos reales de dos clientas, para que entiendan antes de explicarles cómo eso, que vas a ver un ex y vas a decir, pero eso a mí, eso cómo puede cambiar tu vida, ¿no? Y cómo puede hacer que avances hacia ese lugar que quieres, ¿no? Mira, esta era una clienta que venía de empresa familiar, que contactó conmigo porque conectó mucho con mi historia cuando la escuchó en un podcast, porque obviamente al final, quien tiene empresa familiar, tenemos muchísimas cosas en común, ¿no? Bueno, ella estaba, bueno, pues con ansiedad, con angustia, porque tenía una deuda de 200.000 euros, ¿vale? La que no, bueno, pues no tenía un plan de pago, lo que facturaba mensualmente no le daba para
mantener el negocio y además pagar esa deuda. Tenía un miedo atroz porque los proveedores les estaban amenazando que si no le pagaba, pues iba a dejar de trabajar con ellos. Obviamente estaba angustiada, se había bloqueado, porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú estás en una situación así, y te lo digo por experiencia, tú no puedes pensar. Porque cuando tú tienes un problema de ese calibre, cuando tienes proveedores tocándote a tu puerta, cuando tú no sabes cómo vas a pagar, cuando tú tienes miedo a que tu negocio se vaya a pique, cuando tú piensas que tu padre se va a quedar en la calle porque va a perder su casa, tú no puedes tener, no tienes la cabeza donde la tienes que tener. Entonces estás bloqueado, ¿no? Y además tenía un modelo basado en el sacrificio extremo, porque es lo que ella había visto en su casa. Y ella repitió ese patrón. No salía de vacaciones, tenía un niño de 5 años que no veía apenas, se sentía fatal como mala madre, así que bueno, empezamos a trabajar. ¿Y cuál fue el diagnóstico que descubrimos, no? Lo primero, descubrimos que el negocio era rentable, que esto era importante, decir, oye, tiene sentido que estemos aquí porque a lo mejor el negocio no es rentable y lo mejor que podemos hacer es decir, hasta aquí hemos llegado, que también hay que saber decir eso cuando toca, ¿no? Pero aquí vimos que sí, que era rentable. Sin embargo, nos dimos cuenta que los márgenes, porque era una empresa principalmente comercial, eran como intermediarios turísticos, entonces sus márgenes eran muy pequeños, ¿ok? Por tanto, ¿qué ocurría? Al tener esa deuda, aparte de los gastos normales, tenía una crisis profunda de tesorería, es decir, no tenía margen de maniobra para pagar esa deuda. Así que lo que hicimos, la clave era una estrategia financiera clara, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue trabajar en su mentalidad. O sea, había que enseñarle que heredar una empresa no significaba heredar el cómo había gestionado su padre la empresa, que heredar una empresa no le daba, no era obligatorio, ¿no? Tener la misma vida de renuncia que había tenido su padre, que ella tenía el derecho a emprender y a gestionar la empresa tal y como ella creía que era sostenible para ella, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar esta parte de mentalidad, también tuvimos que soltar esta parte de culpa, ¿no? De mi padre se va a quedar en la calle. Bueno, no es tu responsabilidad. Tú estás gestionando la empresa y las consecuencias que esto tenga no son tuyas. No, bueno, pues trabajamos toda esta parte que, como les digo, es fundamental. Pero después, ¿qué hicimos? Hicimos un plan de pago. Es decir, hablamos con los proveedores, porque esto es, no, no puedo pagarlo. No, no, no. A los proveedores no se les dice no te puedo pagar. Y tampoco tiene sentido, te pago el mes que viene, cuando no es real. Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque un proveedor al que tú le dices que le vas a pagar y no le pagas, es un proveedor que se te va a volver en contra, que nunca te va a servir y que además eso se va a multiplicar entre ellos. Entonces, ahora, si tú a un proveedor, tú tienes que hacer un plan de pago. Y en este caso, el plan de pago no había otra forma que dividiendo esa deuda en 3 años. No había otra manera de pagarlo. Es decir, si no tenemos dinero y no tenemos financiación bancaria, no podemos inventar el dinero. ¿Se entiende esto? Pero yo quiero pagar. Entonces, si yo llamo a mi proveedor, pero habiendo estudiado el caso, no inventándomelo para salir del paso y cogerle el teléfono, que es lo que solemos hacer, ¿no? De mañana, ¿no? Porque te agobias cogiendo el teléfono, sé lo que es eso. Entonces hicimos un plan realista, llamamos a los proveedores. Mira, tenemos esto, tenemos una deuda de esto entre las que estás tú. Hemos hecho un plan de pago y la manera para poder sostenerlo es pagarte tanto al mes. Oye, vamos a hacer un reconocimiento de deuda, ta, ta, ta. ¿Sabes qué pasó? Que todos dijeron que sí. Porque el proveedor, si tú llevas 20 años pagándole y eres una empresa seria, si tienes un problema puntual, hay que decirlo. Hay que hablar y hay que decirlo, pero con criterio, ¿no? Ay, te pago la semana que viene. No, porque si la semana que viene no puedo, prefiero que me digas en 3 años, porque a su vez el proveedor, si tú le dices en 3 años, él se podrá planificar que el dinero le va a entrar en 3 años. Pero lo que fastidia es que tú cuentes con el dinero mañana y el día antes te digan, es que no te puedo pagar mañana. Ya me has fastidiado, porque a lo mejor yo contaba con ese dinero para pagar los impuestos. Y ahí es donde empieza, ¿no? Entonces hicimos ese plan comercial, el plan de pago, y luego una cosa brutal. Era una empresa familiar de intermediación turística. Claro, eran líderes. No habían hecho estrategia comercial desde el siglo pasado, porque no la necesitaban. Claro, le venían los clientes. Y yo le dije, pero ¿qué me estás contando? ¿Tú tienes capacidad para crecer? Me dijo, por supuesto. Pues sale a la calle. ¿Sabes qué pasó? Duplicó la facturación. Porque solamente hacer 3 acciones, ellos trabajaban en Tenerife, o sea, eran como, y les dieron el mismo contrato en Gran Canaria. O sea, imagínate. Y esto simplemente fue cambiar el chip de, que tenemos que hacer. Claro, tú entras en la vorágine porque no has necesitado nunca hacer estrategia comercial. Así que el resultado de esto fue que hoy tiene un negocio estable y rentable,
como te digo, duplicó su facturación, tiene tranquilidad, duerme tranquila porque ha resuelto esa angustia que tenía de esa deuda, ¿no? Y una cosa que me sentí súper orgullosa que el año pasado, mientras estábamos trabajando, fue la primera vez en un montón de años que se fue de vacaciones 15 días y me llamó llorando porque me decía, no me lo creo que esté desconectada de verdad, ¿no? Entonces, esto es real y esto pasa cuando tomas acción y tienes datos que te ayuden a ver qué está pasando y tomar decisiones. Y por último, el caso de también esta clienta que fue súper inspirador. Esta clienta tenía 2 tiendas físicas, ¿vale? De ropa y, claro, en la misma ciudad, ¿vale? Pero le iba bien, o sea, ganaba dinero en las dos, pero tenía una pareja, o sea, tenía gemelos, mellizos, recién nacidos, acababa de morir su padre, tenía un montón de problemas con el personal, en fin, realmente tenía un agotamiento extremo, estaba todo el día en conflictos con las personas que trabajaban ahí, ¿qué hacía? Como tenía que comprar para 2 tiendas, tenía un descontrol, no sabía lo que compraba para una tienda, lo que compraba otra, entonces toda la rentabilidad y su tranquilidad obviamente se mermaban, ¿no? Así que se dio cuenta que sí, que ella ganaba dinero, que veía dinero en su cuenta, pero que no tenía calidad de vida, que acababa de fallecer su padre, que tenía 2 hijos pequeños, que se había sometido a un tratamiento de fertilidad durante un montón de años y no estaba disfrutando de todo lo que llevaba deseando durante tanto tiempo, ¿no? Y que necesitaba un cambio radical para construir una vida que tuviera sentido, ¿no? Que ella quería seguir con su negocio porque le encanta, pero quería hacerlo sostenible, ¿no? Para su vida. Así que lo primero que hicimos fue trabajar en 2 frentes. Lo primero, como les digo, trabajar en la mentalidad. Esta era una persona también súper exigente consigo misma. Le importaba mucho el qué dirán, si hiciera una tienda van a pensar que me va mal, ¿no? Trabajamos toda esta parte y analizamos al detalle cada tienda por separado, ¿no? Para que ella pudiera ver, oye, ¿qué pasa si cierro una tienda? Si yo cierro esta, ¿cómo cambiaría esta cuenta de resultados? Oye, que no, para que ella tuviera la seguridad y la certeza de todos los escenarios que podían pasar a nivel económico si cerraba una tienda. Entonces, aunque cerrar una tienda fue un paso emocionalmente muy duro, ¿vale? El análisis que hicimos mostró que era la clave, reducir operativamente, ¿vale? Esto hizo que tuviera más control sobre el stock, tuviera unas finanzas claras y predecibles y muchísimo menor estrés, porque tenía la mitad de plantilla, la mitad de las tiendas, la mitad del stock, es decir, la mitad de todo, por tanto a nivel operativo era mucho más fácil, ¿no? Un momentito que se... Ay, uy. Por tanto, cerró la tienda y a día de hoy, ¿qué hizo? Tiene tiempo, por tanto está potenciando las ventas online. Esto ha hecho encima que sus ventas aumenten sin tener que aumentar plantilla. La plantilla se redujo a la mitad. El control de stock, que era lo que le mataba, porque siempre tenía miedo, al no tener los números, siempre tenía miedo de quedarse sin mercancía. Entonces cada vez que iba a comprar la temporada se volvía loca a comprar todo y al final nunca veía a nivel de rentabilidad, de cash, porque compraba mucho, ¿no? Entonces tenía el almacén petado. Y esto le hizo decir, ok, yo me voy a las ferias a comprar con un presupuesto determinado, que es el que yo puedo asumir y el que quiero asumir para estar tranquila, ¿no? Así que tenía más calidad, dio muchísima más calidad el servicio a sus clientas y tenía mucho más tiempo, ¿no? Así que para mí decidir con el corazón y la mente puede ser el mejor impulso para alcanzar la tranquilidad económica, ¿no? Bueno, esto simplemente es para que ahora cuando les voy a explicar la cuenta de resultados entiendan cómo eso impacta realmente, ¿no? Y no es una frase hecha, ¿sí? O sea, son casos reales. Así que bueno, ¿cómo elaborar tu cuenta de resultados? Para quien escuche, la cuenta de resultados puedes escucharla con 3 nombres y los 3 son los mismos, ¿vale? Pero por si lo escuchas, sería cuenta de pérdidas y ganancias, cuenta de resultados o cuenta de explotación. Cualquiera de las 3 significa lo mismo, ¿vale? Para que si lo escuchas no te pete la cabeza, que es lo mismo, ¿vale? Entonces, la contabilidad oficial, para que ponernos un poco en contexto, lo que te hace el asesor fiscal, para entendernos, ¿vale? Es la contabilidad financiera, o lo que es lo mismo, es las obligaciones que tú como autónomo o SL tienes con respecto a la administración, ¿no? Pues se contabilizan las facturas de venta y de gasto en base a un plan general contable que ya está establecido, ¿sí? Lo que yo hago y lo que yo te voy a enseñar a hacer es la contabilidad analítica. ¿Qué quiere decir esto? Que es la contabilidad que sirve para analizar qué pasa en mi negocio. Obviamente, la contabilidad analítica, ¿de dónde se nutre? Obvio, de la contabilidad financiera.
porque yo me nutro, yo saco la información de las facturas de venta y de gasto, ¿sí? La diferencia entre la contabilidad financiera y la analítica es que la financiera tiene que hacerse según unos criterios contables que están establecidos y la analítica es la nuestra. Es la que yo puedo modificar y no ceñirme al guión. ¿Por qué? Porque es para mí. Porque lo que yo quiero es adaptar esa contabilidad financiera para que la información que me dé sea lo más realista posible de mi negocio. O sea, que vea yo una situación de mi negocio que me ayude a tomar decisiones. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que básicamente es muy sencillo a priori, pero ahora vamos a ver la herramienta, ¿no? El cómo es. Pero son las ventas menos los gastos, que te da lugar a un margen de beneficio. Porque recuerden, ¿cuánto ganaste? ¿No? ¿Cuánto facturaste? ¿Cuánto ganaste? Son dos cosas diferentes, ¿ok? Yo puedo facturar 1.000.000 de euros al mes, que si yo gasto 1.100.000, mi margen de beneficio es negativo. Me van a faltar 100.000 euros, ¿verdad? Entonces, en la cuenta de resultados, lo que vamos a meter son las ventas y los gastos. Una cosa muy importante y a diferenciar. Cuando hablo de venta, no estoy hablando de cobro. Y cuando hablo de gasto, no estoy hablando de pago. Y me explico. Una venta puede ser igual a mi cobro o no. ¿Qué quiero decir con esto? Venta es fecha factura, para entenderlo, ¿vale? Es decir, la venta y el gasto es cuando yo ejecuto esa venta o ese gasto, ¿vale? Por supuesto, sin impuestos. Es decir, cogemos el numerito que pone base imponible, pero quiero que entiendan el por qué. Porque si yo estoy calculando el beneficio de mi empresa, ¿ok? Estoy calculando lo que yo vendo y lo que gasto. Y los impuestos, tanto los que yo cobro en mi factura como los que pago a mis proveedores, eso no es mío. Eso sabemos que Hacienda luego dice, ok, tú has cobrado de IVA tanto y has pagado de IVA cuánto. Pues como has cobrado más de lo que has pagado, me pagas a mí o viceversa y entonces te compenso. Entonces, los impuestos no son míos, no es una venta, no es un gasto, ¿ok? Entonces, en la cuenta de resultados, que es lo que vamos a ver hoy, en las ventas pondré mis ventas de cada mes sin impuestos, ¿ok? Base imponible. ¿Qué diferencia hay con el cobro y el pago? Pues el cobro y el pago me van a dar el flujo de tesorería, es decir, el cash, el dinero que tú abres la cuenta y es, este que hay ahí, ¿sí? Y el cobro y el pago es el dinero que entra y sale de tu bolsillo en el momento exacto que entra o sale, independientemente de cuándo sea la factura. Me explico. Yo puedo tener, imagínate que trabajo con la administración pública, que es el caso más flagrante y claro. Entonces yo les presento una factura con fecha 28 de mayo por los servicios que le he dado. Ok, esa factura iría en mi cuenta de resultados en mayo, porque es una venta que yo he ejecutado en mayo, ¿correcto? Y de ahí meteré los gastos y me saldrá un beneficio. Pero luego yo tengo que tener otra herramienta que no veremos porque no nos da tiempo, ya lo haremos en otro tercer webinar, pero que es para mí vamos, imprescindible, que es la tesorería. Es decir, ok, la administración me dice a mí, vale, Vanessa, yo pago a 60 días, como me pasa, por ejemplo, con el proyecto de la Escuela de Jóvenes Emprendedores. Yo le presento la factura, en mi cuenta de resultados, esa venta está en mayo, porque efectivamente lo hice en mayo. Pero en el Excel de tesorería, donde yo meto el dinero que entra y el dinero que sale, ese pago, no, ese cobro, perdón, no va a estar en mayo. ¿Cuándo va a estar? ¿Quién me lo pone en el chat? ¿En qué mes lo tendré que poner? A ver, que voy a leer el chat y así los movemos un poco y a ver si están atentos. A ver, ¿quién me lo pone por el chat? ¿A quién se anima? Exacto, muy bien, Merche. 2 meses después cuando te pagan, efectivamente. Entonces, se dan cuenta como en este caso la venta y el cobro no coinciden, ¿sí? Y esto es la clave. Esto, quito la presentación para explicar esto a conciencia. Este concepto, cuando lo explico, a todo el mundo le parece como de cajón, es como muy sencillo, ¿sí? Lo sé, pero también sé
que este concepto luego en tu día a día es lo que te quita el sueño, lo que todos son confusiones. Entonces, es muy importante, aunque parezca básico, es la base. No hay más. No hay más que aprender, no hay más que saber, ¿sí? De esto me refiero, o sea, para poder tener el control. Pero hay que llevar este conocimiento a todos los ámbitos que pasen en tu empresa. Y ahí es donde está la dificultad y lo que no nos han enseñado a hacer, ¿ok? Entonces, en el cobro aparecerán los impuestos sí o no. ¿Quién me lo dice en el chat? En la tesorería, que es donde ponemos el dinero que entra y sale, ¿qué lo pondremos? ¿La base imponible como en la cuenta de resultados o lo pondremos con los impuestos? ¿Quién me lo dice? Base imponible. Vale, ¿por qué? La base con impuestos. Muy bien, Maite. Ok, pero quiero que entiendan el por qué, ¿vale? Y aquí empieza la confusión, que pues si no entiendo el por qué, dentro de 2 días me olvido, ¿vale? Porque el cobro, esta definición, si quieren escribirla, porque creo que es como muy básica y muy sencilla. Cobro es el dinero que entra a tu bolsillo en el momento exacto que entra. Aunque la factura sea de hace 10 años, me da igual, el cobro me entra hoy, es de mayo, ¿ok? Por tanto, el cobro que entra con IVA o sin IVA. O sea, tú cuando cobras la factura de tu cliente es con IVA, ¿no? Por tanto, el cobro es todo, porque al bolsillo entra. Igual que el pago de los proveedores también es con IVA, porque de mi bolsillo sale eso, ¿sí o no? Por ejemplo, otra diferencia entre la tesorería y la cuenta de resultados. ¿Qué va a pasar? Los famosos trimestres que nos traen por la calle de la amargura. En la tesorería sí aparecerán. ¿Por qué? Porque cada 3 meses, en enero, en abril, en julio y en octubre, yo tengo que sacar un dinero que no es de ese mes, sino que es el IVA que yo he ido acumulando de los 3 meses anteriores. ¿Se entiende esto? ¿Qué suele hacer la gente? El camino del medio. Factura, gasto, con impuestos, sin impuestos, y mezclan conceptos de rentabilidad con tesorería. Y ahí es donde empieza el caos. Porque si yo analizo desde un lugar que no es el correcto, las decisiones que voy a tomar obviamente son erróneas, porque no están basadas en una... La información desde la que parto no es correcta. ¿Sí? Vale, a ver, con impuestos. Vale, que estaba leyendo el chat. Venga, voy a seguir compartiendo. Por tanto, súper importante que veamos estos conceptos clave. Venta no tiene, puede ser igual o no, ¿vale? ¿En qué momento es igual? Pues si yo hago una venta hoy y la cobro al momento, mi venta y mi cobro van a coincidir. Es decir, en mi cuenta de resultados aparecerá la venta en mayo y en cobros aparecerá también en mayo. Pero en cobro aparecerá con impuestos porque el dinero entra a la pasta, entra al banco, y en la otra aparecerá la base imponible porque el impuesto no es mío, no es una venta mía. Es un cobro, pero no una venta. ¿Ok? Bien, pues seguimos. Entonces, ¿qué información vamos a tener en esa cuenta de resultados? Obviamente te va a calcular el beneficio, si cuánto has ganado en tu negocio después de pagar los gastos, que esta es la clave, ¿vale? Porque insisto, no, la clave no es vamos a facturar, a crecer a lo loco, no, hay que ganar dinero. ¿Ok? O sea, si tú facturas 1.000 y gastas 800, tu negocio es mucho mejor que el que factura 1.000.000 y gasta 1.100.000. Mucho mejor y más rentable. ¿Ok? Entonces, aquí es donde hay que poner el foco, en el margen de beneficio, que es la relación que existe en tu empresa entre los beneficios y el volumen de ventas. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Pues el beneficio se calcula ventas menos gastos. Ahora veremos la estructura que nos plantea la cuenta de resultados del Plan General Contable, porque están ordenados los gastos de una manera que no es inventada, están así porque da lugar a que luego el análisis sea más sencillo. Y el margen de beneficio, ¿cómo puedo yo comparar si yo este mes gané 1.000 euros, gané, y el mes que viene gané 2.000? ¿Cómo sé yo qué mes ha sido más rentable? ¿Alguien lo sabe? A ver, por el chat, ¿alguien sabe decirme? Venga, da igual si se equivocan, no importa.
Pues si se lo saben todo, ¿para qué estoy yo aquí? Venga, animaros, que estamos entre amigas, amigos. Claro. No es examen. Exacto, exacto, no es examen, ¿eh? Es para que no me oigan a mí sola todo el rato. Vale, repito, si yo en enero gano 1.000 euros y en febrero gano 2.000 euros, y te hago la pregunta, ¿qué mes he ganado, en qué mes he obtenido mayor margen de beneficio? ¿Qué me dirías? Venga, Merche, que te veo ahí con ganas de participar. A ver, depende de los gastos de cada mes. No, pero, vale, depende de los gastos de cada mes, no, porque ya te estoy diciendo del beneficio. Ahí ya están descontados los gastos. ¿Sí? ¿Depende de qué, Merche? Se has puesto aquí, depende de. ¿Depende? ¿O Lorena? ¿Lorena? Lorena lo ha puesto. Vale. No se van a animar. Bueno, lo voy a decir. ¿Vale? Depende, ¿vale? Del volumen de venta. Es decir, ¿se acuerdan en el colegio que nos decían en matemáticas que no podía sumar peras con manzanas? ¿Se acuerdan de eso, no? Que esto nos lo dijeron a todo el mundo. Pues, ¿qué pasa? Si yo este mes he vendido 5.000, ¿vale? Me lo voy a aquí a apuntar, el 5.000, ¿vale? Y he gastado, ¿vale? Todos mis gastos han sido 2.500. ¿Mi beneficio cuál ha sido? 2.500, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? El siguiente mes he facturado 10.000, ¿vale? Y he gastado, ¿vale? Pues 7.000, ¿ok? Beneficio 3.000. Todo el mundo me sigue en los casos prácticos que estoy poniendo, es muy sencillo. Primero, o sea, facturo 5.000, gasto 2.500, gano 2.500. Segundo mes, facturo 10.000, gasto 7.000, gano 3.000. ¿Cómo sé yo qué mes ha sido más rentable? ¿Cuál ha sido mi margen de beneficio? No lo sé, porque el volumen de ventas es diferente. Yo no puedo comparar. En términos absolutos, sí, he ganado más en febrero porque he ganado 3.000 frente a 2.000. Pero eso no significa que el mes de febrero haya sido mejor en cuanto a rentabilidad. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo calculo la rentabilidad? O en este caso, el margen de beneficio, que es lo mismo. Pues el primer mes sería los 2.500 euros que gano, es decir, el beneficio lo dividiré entre las ventas de ese mes, que eran 5.000, ¿sí? Por tanto, si yo divido 2.500, que era lo que iba a ganar en enero, entre 5.000, me va a dar el 50%, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que en enero, del total de mis ventas, el 50% corresponde a beneficio, ¿ok? Ahora, si yo quiero saber el porcentaje de beneficio, es decir, el margen de beneficio que se llama del segundo mes, pues tendría que hacer lo mismo, que aquí ya voy a coger la calculadora, que son 7.000, ¿no? Que son perdón, 3.000, que es lo que gané en el segundo mes, dividido entre el volumen de ventas, que son 10.000. Total por 100, 30%. ¿Se dan cuenta? En este ejemplo, sí, gané más dinero en términos absolutos en febrero, pero eso no me da una información de valor para yo tomar decisiones. Lo que me da la información de valor es los ratios, el margen, porque aquí yo tengo criterios. Sí, ok, gané 2.500, pero la rentabilidad en enero fue del 50%, mientras que en febrero fue del 30%. Y ahora sí puedo comparar, aunque los volúmenes de venta de cada mes sean distintos. Sí estoy comparando. ¿Se entiende esto? En términos absolutos no me da ninguna información de valor para la toma de decisiones. Los porcentajes sí. Y es a través de los porcentajes es como vamos a analizar la cuenta de resultados. Todos los componentes, todos los gastos de la cuenta de resultados los vamos a sacar con ratios. ¿Cómo se van a calcular esos ratios? Pues es el dato que quiero conocer, en este caso es el beneficio, siempre dividido entre la venta. Cuando queramos saber cuál es el coste de materia prima, pues cojo el total del coste de materia prima y lo divido entre la venta. Lo vamos a ir viendo, ¿vale? Bien, pues... Ay, esto está súper lento para pasar la diapositiva. A ver, se vuelve loco.
Vale, ahí. Entonces, el margen de beneficio me va a dar qué porcentaje de mis ventas corresponde a beneficio. Es un ratio para medir lo que gano, ¿vale? Me va a permitir comparar resultados con diferentes volúmenes de venta, ¿vale? El beneficio es un resultado concreto en términos absolutos, 2.500, 3.000, pero no me va a permitir comparar y analizar resultados con otros periodos distintos o con otros años diferentes en el que vendí diferente, ¿vale? Entonces es muy importante y prioritario que uses los ratios para analizar la cuenta de resultados, ¿vale? Una cosa muy importante. ¿Cuántos de aquí no son sociedades limitadas? O más fácil, seguro que hay menos. ¿Cuántos tienen sociedad limitada? Perdón por que me lié con la pregunta. Repito, ¿cuántos tienen sociedad limitada? Que lo pongan en el chat. O sea, nadie. Creo que Lorena ha puesto... Lorena, tú tienes... eh, no, es que como hice la No, pregunta se al ha revés al adelantado. principio, no sé si se Sí, adelantó. Vale, sea, ok. Pues ves, sabía que la pregunta era adecuada hacerla así, porque iba a haber menos gente. Pues no, lo había puesto antes. Ok. Pues fíjense, me quito aquí la cámara, la compartición esta de la pantalla. Súper, ¿qué pasa? Aquí hay una cosa que lo va a cambiar todo, probablemente, ¿vale? De cara a Hacienda, cuando tú eres autónoma, Hacienda entiende, ¿vale? Y esto lo pongo un poco, ok, José María, pues eres el único que tal, pero en tu caso es lo mismo todo, pero ahora explico la diferencia. De cara a Hacienda, ¿vale? Tú trabajas por amor al arte, ¿ok? O sea, quiero decir, para Hacienda tú eres una misma cosa, ¿vale? Hacienda le da igual en lo que tú te gastes el dinero. Hacienda dice, a ver, señor, señora, usted ha facturado, la factura a lo largo del año, me lo invento, 50.000 euros, y usted ha gastado, que son gastos que Hacienda considere que te puede deducir porque tienen que ver con tu negocio, ¿no? Pues 20.000, ¿sí? Por tanto, Hacienda va a decir, mire, usted ha ganado 30.000. Y Hacienda va a asumir que esos 30.000 son tu beneficio y que tú con eso vives y haces lo que te dé la gana, como si quieres pagar el colegio de tu hijo, irte de viaje o pagar o invertirlo en la empresa, ¿se entiende? Pero Hacienda no contempla que yo como autónoma tenga un sueldo como trabajadora, porque yo soy trabajadora de mi empresa y además socia o administradora, ¿sí o no? Porque para ser socia significa que yo no trabajo, que estoy debajo del coco y cobro beneficios. Eso es ser socio de una empresa. Lo otro es, tengo una función dentro de mi empresa y eso es un trabajo, eso son unas horas de trabajo que si yo no estuviera, tendría que hacer la otra persona. ¿Sí o no? Por tanto, ¿qué pasa con esto? Cuando tú analizas tus resultados siendo autónoma, ¿qué haces? Tú coges tu factura de venta, la sumas, fantástico, y coges tu factura de gasto y la sumas y lo restas y dices, wow, he ganado eso, 30.000, soy una máquina. Y yo te digo, no es real. ¿Por qué? Porque te hago la pregunta. Si tú no estuvieras en tu empresa, si tú no hicieras ese trabajo, ¿podrías facturar los 50.000? Si tu respuesta es no, porque si yo no estuviera tendría que estar otra Vanessa haciendo lo mismo, es decir, una persona, da igual que seas tú, otra. El caso es que tiene que haber una persona trabajando 4, 6 u 8 horas en tu negocio. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que eso es un coste real? Es decir, si yo no contemplo un sueldo de esa persona, CEO, gerente, como lo quieras llamar, que está trabajando X horas, ¿qué ocurre? Si yo lo que quiero con la cuenta de resultados es saber cuánto de rentable es mi negocio y cuál es el beneficio, si yo no contemplo todos los costes reales que tiene mi negocio, ¿qué va a pasar? Que el dato que me aparece como beneficio no es correcto. Por tanto, las decisiones que yo tome a partir de ese análisis no van a ser adecuadas. ¿Se entiende esto? Entonces, tu asesor fiscal no puede contabilizar tu sueldo como un gasto porque no te lo permite Hacienda. En la SL sí, ¿vale? Pero tú, en la contabilidad analítica, que es esta que estamos haciendo, que es para nosotras y para tomar decisiones, tú tienes que tener
un coste que ponga coste de dirección y tienes que meter ahí tu coste. Y ahora la pregunta del millón, ¿cuánto pongo? No nos vamos a ir a los convenios colectivos, no nos vamos a chiflar, porque no se trata de saber las cosas al céntimo, no te va a ayudar, me da igual 500 euros arriba o abajo, eso no va a cambiar tus decisiones, ¿vale? Entonces, puede ser que no puedas cobrar el sueldo, tesorería, eso es otra cosa. No lo cobraremos, bien porque no podemos, bien porque tengo soporte familiar que soporta mi empresa, bien porque tengo el paro o tengo ahorros y pues, genial, eso es cobrarlo o no cobrarlo. Pero que el coste existe es un hecho. Esto es muy importante y voy a permitir que en este momento me puedan hacer preguntar dudas de esto porque esto es lo típico que a veces... Entonces, si alguien esto no lo ha entendido, entonces yo les recomiendo, ¿cuál es el coste? Vamos a ver, por el camino de medio, ¿vale? O sea, esto no lo hacemos para complicarnos la vida. O sea, si yo te doy una herramienta que lo que va a hacer es enredarte, no estoy logrando lo que quiero. Entonces, si yo te pregunto, a ver, de normal, a día de hoy, si te contratan o tú contratas a alguien, lo que te costaría, no lo que cobra la persona, sino como empresa, lo que te costaría, ¿cuánto? 2.000 euros, pues 2.000 euros es un buen coste. O sea, es un coste óptimo, ¿no? Entonces, tú tienes que poner mínimo, hay un coste de dirección, que me da igual que seas tú o Pepita Pérez que haga tu labor. Pero eso tiene un precio, ¿sí o no? Entonces, claro, si yo no pongo ese precio, claro, mis números van a ser maravillosos, pero no es real. Porque una cosa es, otra cosa es que yo, como soy la única socia de mi empresa, yo cobro un sueldo y el beneficio también es mío. Entonces, si yo sumo el sueldo mío más el beneficio, lo puedo sumar para saber lo que mi empresa me aporta a mí económicamente, ¿sí? Y es real que para mí son las dos cosas. Pero son dos conceptos distintos. El beneficio es si yo estoy debajo del coco y a final de año reparto, ese es mi beneficio, que para mí es para mí. Pero el otro es un sueldo que yo cobro a cambio de horas de trabajo y es un coste. ¿Hay alguna pregunta con esto? Antes de seguir, pueden poner micro directamente, ¿vale? Si quieren. Te dijimos al final, pero esto para evitar que no me sigan después, ¿está claro esto? Entonces, a partir de ahora, Vanessa, Aitziber pone que es curioso que un coste que si lo generas tú, Hacienda no lo reconoce, pero si contrato a otra persona y le pago un sueldo, sí consta como gasto. claro, claro, porque, en fin, porque Hacienda entiende, no tiene sentido. Hacienda entiende que como el dinero es tuyo, es verdad que por otra parte, tú todo lo que generas puedes gastártelo lo que tú quieras, mientras que en la SL tú no puedes sacar ni un euro si no está con una factura, ¿vale? Entonces, es cierto, a mí me parece que tendría que existir igual como la SL, pero para eso también tendrían que hacerte una fiscalización de lo que gastas. Y como autónomo, tú puedes gastarte lo que tú quieres. Yo no. Yo no puedo coger la tarjeta de mi empresa SL y pagar el colegio de mi hija. O sea, pues a ver, poder puedo, pero que si viene una inspección, no me lo va a permitir. Sin embargo, tú como autónoma puedes gastarte el dinero lo que quieras. Otra cosa es que no lo vas a poder deducir como gasto de la empresa, pero sí puedes gastar, sacar dinero. En la SL no. ¿Vale? Entonces sí, no tiene ningún sentido, pero entendemos a nivel de sentido común que es que si no, lo estamos haciendo mal. Y insisto, lo que queremos que es que haya un Excel donde se refleje lo mejor posible la realidad de mi negocio, porque solo desde ahí voy a poder tomar las mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, yo tengo que saber, y tú me dirás, es que yo ahora solo cobro 500, genial, pero tú tienes que saber cuál es el volumen de ventas que tienes que llegar para que tu negocio sea rentable. No puedes poner 500 porque eso no vive nadie con ese sueldo y esa es la realidad. Tú a lo mejor estás viviendo ahora porque tienes tus ahorros, genial, fantástico, pero lo que estamos queriendo calcular en la cuenta de resultados es cuál es el margen de beneficio de tu empresa real, con los costes necesarios para poder ejecutar esos servicios o esos productos o vender esos productos. ¿Sí? ¿Sigo entonces? Venga, pues sigo. A ver, espérate, ¿qué hora es? Que voy a controlar. 11:23, o sea, tenemos una hora más, ¿verdad? Ujú. Genial, voy súper bien. Vale, perfecto. Entonces, vale, nada, esto es lo que acabo de explicar. Entonces, tú tienes que analizar cada mes, ¿vale?
cuál ha sido la rentabilidad que tú has obtenido, ¿vale? No solo has de saber la rentabilidad total de tu empresa, sino que has de saber la rentabilidad de cada línea de negocio, que eso ya es para nota. Es decir, una vez que tú ya sabes, esto he ganado en enero, ¿vale? Si yo tengo 2 líneas de negocio, ahora veremos a qué me refiero con línea de negocio, yo tengo que saber cuánto gané en la A, cuánto gané en la B, cuánto gané en la C. Se sorprenderían la cantidad de información que trae eso. O sea, me he cansado de ver negocios que de repente analizan las líneas de negocio y hay 2 súper rentables y una que es la que está haciendo que pierda el dinero en total de la empresa. Y simplemente con tomar la decisión de eliminar esa tercera línea de negocio, han duplicado su beneficio trabajando menos. ¿Se entiende esto? Entonces, hay que saber dónde está. No es que tu negocio no sea rentable, es que a lo mejor hay una línea de negocio que lo está haciendo rentable y está lastrando y comiéndose los beneficios de las otras. Que si lo tienes claro y tienes la información, ¿qué hago? Me enfoco en lo que más gano. ¿Sí o no? Soy más eficiente. Entonces, esto es, ¿vale? Entonces, la cuenta de resultados o cuenta de explotación o de pérdidas y ganancias, venta menos gasto igual a beneficio. Que esto ya lo vimos. Y ahora les voy a enseñar paso a paso. Bueno, les voy a enseñar primero, esta es la cuenta de resultados. Insisto, el cómo está ordenado no se lo inventó Vanessa, ¿vale? Viene de la contabilidad oficial, ¿ok? Quiero decir, tiene este orden porque para que nos ayude a tomar decisiones. Lo primero que voy a hacer es explicarles qué va en cada línea, ¿ok? Y después les voy a enseñar mi Excel con un caso práctico medio inventado, pero que son de mis líneas de negocio, para que lo vean aplicado, ¿ok? Entonces, lo primero van a aparecer las ventas, obvio, ¿vale? Recuerden que son las ventas sin impuestos, o sea, sin IVA. Entonces, a mí me parece importante separar por línea de negocio. ¿A qué me refiero línea de negocio? Para mí, líneas de negocio son empresitas dentro de mi empresa. En mi caso, estas son mis líneas de negocio. Mentoring, tú dentro de cada línea de negocio puedes tener un servicio, 2 o 40, los que te den la gana, ¿vale? En BA, tú puedes tener también una única línea de negocio, ¿vale? Entonces, ¿en base a qué hago yo o diferencio las líneas de negocio? En base a mí me interesa saber, por ejemplo, en mentoring, ¿qué hay? Pues están los procesos de consultoría individuales. Perdón, no, esto lo puse aparte. Los mentoring está el programa grupal de mentoría, las sesiones de mentoría individuales, ¿no? Y el programa intensivo que tengo presencial, ¿no? Pues aquí entrarían estas 3. Aquí es el máster de tranquilidad emprendedora, las charlas y la formación. Pues aquí entraría esta charla que estoy dando, ¿no? Por ejemplo, estaría dentro de esta línea de negocio. Consultoría, que son los procesos con empresas 1 a 1, y la EGE, que es la Escuela de Jóvenes Emprendedores. Entonces, ¿por qué separo yo esto? Porque a mí me interesa saber no solo lo que gano en enero, sino también lo que les acabo de decir. Cuánto de rentable es el mentoring, cuánto de rentable es el máster y cuánto de rentable es cada una de estas líneas para tomar las mejores decisiones posibles. ¿Vale? Así que aquí arriba pondremos simplemente tus líneas de negocio, las que tú definas, y vas a poner tus ventas. ¿Vale? Mes a mes. O sea, termina el mes, coges las facturas de venta, las sumas y las pones. Fácil. ¿Ok? Lo siguiente, coste de las ventas, ¿vale? Esto es lo único más complicado, ¿vale? Entonces, atento que esto es lo único más complicado, sobre todo los que tengan empresas de producto, que creo que aquí hay unos cuantos. Y aquí, esto es lo más difícil, ¿vale? El coste de la venta es lo que cuesta producir ese servicio o ese producto. Es decir, los costes directos que son directamente proporcionales a las ventas. Para entenderlo, les voy a poner el caso práctico de un restaurante que todo el mundo lo entiende. Si yo tengo un restaurante en el que vendo hamburguesas, ¿cuál será mi coste de materia prima? Pues será lo que me cuesta el pan, lo que me cuestan los 200 gramos de carne, lo que me cuesta la loncha de queso y lo que me cuesta la hoja de lechuga. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, si tú tienes que llevar eso del restaurante a tu negocio. Si es una empresa de productos, pues son los proveedores, es decir, los productos que tú tienes que comprar sí o sí para poder vender, ¿ok? Ahora bien, y aquí viene un poco la mini dificultad, ¿qué suele hacer la gente? Suele poner las facturas, yo compro ahora mercancía, ¿vale? En mi restaurante. Y entonces yo voy a calcular cuando termina mayo mi cuenta. Entonces yo cojo todas las facturas de proveedores y las sumo.
y pongo, este es mi coste de materia prima. Y no es del todo 100% correcto. ¿Por qué? Porque eso es el coste de mis compras. Pero ¿cuál es la realidad? Que yo puedo tener, cuando termina el mes, a lo mejor yo he comprado este mes un montón porque había una oferta y me compensaba comprar. ¿Vale? Pero si yo meto todas las facturas, va a parecer que yo vendí 1000 y que gasté 3000 y voy a decir, soy una loca, ¿qué gestión he hecho? No es que haya hecho una mala gestión, sino que las compras, por ejemplo, en las tiendas pasa mucho, porque compran 2 veces al año. Tú imagínate si tú metes la factura del coste el mes que compras, claro, o sea, primero los otros meses, un montón de beneficios irreales, porque es como si no hubiera coste de la ropa. Y el mes que compras, la hecatombe tampoco es real, porque no es lo que te costó los 2 pantalones que vendiste en abril. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues con esta fórmula, es decir, si volvemos al ejemplo del restaurante, si yo quiero calcular el coste de materia prima, es decir, yo he vendido 10.000 euros en el restaurante y quiero saber esos 10.000 euros cuánto me ha costado la materia prima, yo tengo que saber irme al almacén el día 1, cuando empieza el mes, y ver cuánto dinero hay en el almacén. Es decir, contarlo toda la vida y ver cuánto pasta hay. Vale, hay 10.000. El día 1 del mes había 10.000 euros. Luego voy a sumar las compras del mes. Aquí sí, todas las facturas de los proveedores que has comprado ese mes. Las sumo, imagínate que sean 3.000. Y el último día del mes vuelvo al almacén y cuento lo que hay. Imagínate que lo cuento y hay, pues yo qué sé, 9.000. O sea, no, es 5.000. Por tanto, 10.000, que sería lo que había el día 1 del mes en el almacén, más 3.000 euros que yo he ido metiendo en el almacén, comprando, ¿no? Menos 7.000 euros o 5.000 que había puesto, menos 5.000 que hay, que siguen habiendo el último día del mes. Por tanto, mi coste son 8.000, ¿sí o no? Sin embargo, las compras que yo había hecho de ese mes eran 3.000. ¿Se comprende esto? Vale, entonces alguien estará diciendo, ¿cómo voy a hacer un inventario de todo lo que tengo? Que eso es un lío. Vale, entonces, sí, hay varias opciones, ¿vale? Lo primero, hay programas en los que tú, cuando compras a los proveedores, tú ya metes, o sea, tienen un módulo de almacén. O sea, lo que pasa es que obviamente no hay programa mágico, hay que meterle los datos, ¿vale? Entonces, pero si tú metes todas las facturas de tus proveedores y tienes un módulo de almacén y cuando vendes lo va descontando, pues te va a aparecer ese dato ya calculado en el programa, ¿vale? Pero insisto, hay que meter el producto, los costes, o sea, como todo, ¿vale? Pero se puede hacer automáticamente con un programa. Si no tienes programa y lo quieres hacer al estilo compadre, pues ten en cuenta que el inventario es un día al mes. O sea, el primer mes sí, porque tienes que hacerlo al principio y al final. Pero luego es el último día, que es el primero del mes siguiente. O sea, que realmente es una vez al mes. Los supermercados, que mira tú si no tienen referencias o no, lo hacen todos los meses. Los hoteles, en los restaurantes, lo hacen todos los meses. Es decir, es lo que hay. ¿Vale? Entonces, ahora bien, me complicas un montón la vida, ni de coña, o lo que yo tengo en el almacén es muy poco. Pues no te vas a volver loca a contar, porque si lo que yo tengo en el almacén, básicamente yo lo que compro lo gasto ese mes, listo, pones las compras y ya está. Es decir, tengan en cuenta, repito, esto es la contabilidad analítica, si se trata de adaptarla yo a mi realidad, no a complicarme la vida y no a fijarnos en los céntimos. Eso no nos va a cambiar ninguna decisión importante. ¿Vale? Entonces, ahora bien, si así todo es una súper complicación para ti, entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues pones las facturas de compra, que es lo fácil, pero sabiendo que cuando analices ese coste de la venta y por tanto el análisis de ese mes no es representativo y te tienes que ir al acumulado. El acumulado es la suma de todos los meses. ¿Por qué? Porque en el acumulado el coste de la venta sí será acorde. Porque si yo este mes compré un montón y mi coste fue un 70%, el mes que viene será un 10%. Entonces la suma y la media será un coste más o menos real. ¿Se entiende esto? Pero ahí pierdes el análisis mensual. Entonces, lo que tú consideres. ¿Vale?
Y en las empresas de servicios, ¿vale? Puede ser que no haya coste de las ventas. En mi caso, por ejemplo, que es una empresa de servicio, pongo mi ejemplo por si a alguien le sirve, en mi caso yo tengo coste de la venta. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en mi proyecto del máster y en el de la Escuela de Jóvenes Emprendedores, tengo acuerdos con mentoras que dan las clases y que cobramos comisión. Es decir, yo, por ejemplo, del máster le pago a las mentoras por ventas, si no le pago un fijo. Si fuera un fijo, ese gasto sería el gasto general, es decir, aquí abajo. Pero al ser directamente proporcional a la venta, es la lechuga de mi hamburguesa, ¿no? Esa factura de la mentora, ¿sí? O de la eje, ¿no? Esa factura, ¿por qué? Porque ella cobra en función del porcentaje de la venta. Si fuera un fijo, insisto, iría abajo. Por tanto, si tú tienes a alguien que te lleve las redes sociales, no es un coste de la venta, sería un gasto general, ¿vale? Si tú tienes a un colaborador autónomo que cobra en función de la venta, eso sí es un coste de la venta, ¿vale? Bien, pues seguimos. Luego está el margen bruto. El margen bruto no es otra cosa que el total de las ventas menos el coste de la venta. O lo que es lo mismo, ¿cuánto dinero me queda una vez que yo he comprado las materias primas a los proveedores? ¿Cuánto dinero queda para pagar el resto de cosas que necesito en mi empresa? ¿Ok? ¿Sí? Vale. Luego viene el coste de personal. ¿Ok? Aquí es donde les decía, fíjense que yo aquí pongo coste de personal de dirección, seguro autónomo y coste de personal contratado. Es decir, si tú tienes personas contratadas, ¿qué tienes que poner aquí? Le tienes que pedir a tu asesoría, dame el coste empresa. No pones aquí lo que le pagas a tu trabajador, la transferencia, porque eso no es lo que te cuesta. Y aquí volvemos al concepto costo y pago. ¿Sí? O sea, tú cuando tú contratas a un trabajador, ¿qué haces? Tú le haces una nómina, o sea, tú le haces una transferencia mensual de 1.500 euros. Pero además, el día 30, tú pagas la seguridad social de ese trabajador. Y además, en el trimestre vas a pagar su IRPF. Por tanto, lo que a mí me cuesta a mi trabajadora no es lo que yo le pago a ella. Me cuesta la transferencia a ella, más la seguridad social de ella, más su IRPF. Es la suma de todo. Por tanto, el dato, el coste, es todo lo que me cuesta a mí esa persona en mi empresa, ¿sí? Y eso se llama coste empresa, si lo quieres para pedírselo directamente a la asesoría laboral, ¿vale? Esto por ahí. Entonces, ¿cuál será mi coste de personal? Pues la suma de todas las personas que necesito que trabajen en mi empresa para vender eso. ¿Y quién, en mi caso, quiénes son? Pues la chica que tengo contratada y yo, porque yo trabajo en mi empresa. Entonces, ahí está el coste de personal de dirección. Y lo dicho, quien no lo tenga, pone 2.000 euros, porque es lo mínimo que se despacha. Y el seguro autónomo también, porque también es un coste, ¿sí? Si tienes SL, compañero, igual que yo, pues ahí, ¿yo qué hago? Yo me hago una factura de Vanessa Marrero, persona física autónoma, a la SL. Y la SL, esa factura sí se la puede deducir como gasto. Y yo declaro como autónoma esos ingresos y pago obviamente los impuestos correspondientes por ello. ¿Vale? Entonces yo aquí no meto el seguro autónomo, sino meto el coste de mi factura. ¿Vale? Pero como todos son autónomos, sí que sería un coste representativo. Obviamente, si trabajas 4 horas no van a ser 2.000, serán 1.000. Sí, ¿no? O sea, seamos realistas. Se trata de ser realistas, ¿vale? Y el total del coste de personal, ¿qué será? Pues la suma de todas las personas que trabajan en tu empresa para saber cuál es el coste que tú necesitas de personal. ¿Ok? Y por último, bueno, por último no. Y después, los gastos generales, o también llamados gastos de explotación. ¿Qué son estos? Pues estos son todo el resto de gastos que no tengan que ver ni con proveedores de materias primas ni con personal, es decir, todo lo demás que tengas en tu empresa. Y aquí cada uno tendrá que poner sus gastos porque no vas a tener los mismos gastos que yo. ¿Vale? El hosting, los viajes, las dietas, el material, el alquiler de la oficina, las plataformas online, el móvil, la publicidad, el marketing, la asesoría fiscal, la asesoría laboral, y un sinfín de gastos que puedes tener. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces aquí fácil es poner la factura, también sin impuestos, de todos los gastos que tú tienes ese mes.
Y aquí es la suma total de todo, ¿vale? Para tener un total. Bien, después tenemos una cosa aquí que se llama amortización, ¿vale? Esto, el plan general contable, es decir, tu asesoría, cuando tú compras un bien tangible, por ejemplo, una mesa, un ordenador, algo que va a permanecer, ¿no?, en el tiempo, la asesoría directamente hace la amortización, aunque tú no se la digas, ¿vale? Porque el plan general contable establece una serie de años para amortizar. Amortizar significa que si yo compro hoy un ordenador, ¿vale? O una oficina me compro, ¿vale? El plan general contable, en función del tipo de bien, establece una serie de años para tú amortizar. Si para yo no puedo, imagínate que yo me he comprado, voy a poner un caso práctico, yo me he comprado una cabina de podcast, ¿vale? Que me costó, creo que fueron 8.000 euros. Si yo me la compro este año y meto ese gasto como de 2025, no es real, ¿sí o no? Porque estoy diciendo que ha habido un gasto de 8.000 cuando eso no se va a autodestruir en diciembre del 2025. Eso lo voy a usar en 2025, 2026, 2027. Y ese es el concepto de amortización, para saber qué parte de esos 8.000 voy poniendo cada año. ¿Para qué? Porque si no lo pongo, también es irreal, porque eso es necesario para mi trabajo. Si lo pongo todo, no es correcto, porque no es real que sea un gasto de este año. Es como la parte de esos 8.000 que yo voy usando. Y eso es a lo que llamamos amortización. Entonces, oficialmente la asesoría lo va a hacer correcto, es decir, según el plan general contable, según qué tipo de bien hay una serie de años. Pero nosotros lo vamos a hacer por el camino del medio. Porque si tú, para hacer esto, vuelvo a insistir, no se trata de complicarte la vida. Si te tienes que ir al plan general contable, ver los bienes que tienes, los años que tal, ¿qué va a pasar? Que no lo vas a hacer, ni de coña. Entonces, vamos a buscar una solución intermedia, sencilla, que tenga sentido común y que nos ayude a tener en cuenta ese gasto. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora les voy a enseñar. Simplemente tú vas a tener un Excel, que en el Excel que yo les voy a dar está ya eso ahí, que se lo voy a enseñar ahora. Vas a poner, cuando tú compras un bien tangible, ¿vale? Tú lo vas a ir apuntando en ese Excel. Mesa. ¿Cuándo la compré? En febrero de 2025. Me costó 500 euros. Ok. Y al lado vas a poner el tiempo que tú estimas que se va a amortizar. Y aquí usas el sentido común. Es decir, pues si voy a comprar una mesa, pongo 5 años. ¿Vale? Si voy a comprar un ordenador y yo sé que máximo 5 años. Si voy a comprar una oficina, pues voy a poner 10 años. ¿Se entiende? Es decir, cosas razonables. Y simplemente el camino del medio. Imagínate que yo tengo un ordenador que me costó 1.000 euros y que he puesto que lo voy a amortizar en 5 años. ¿Cuál sería la amortización que yo tengo que poner durante este año? Pues 1.000 euros que me costó, dividido entre 5 años y dividido entre 12 para saber el mensual. Y así, ¿vale? Fácil. Y por último, el resultado. Ahora lo vamos a ver con números, ¿vale? Tranquilidad. Pero necesito explicarles los conceptos primero. Y por último está el resultado de la explotación, que es el resultado, es decir, el beneficio antes de intereses bancarios e impuestos. ¿Y de dónde sale el resultado de la explotación? Pues es igual a lo que vendiste menos el coste de materia prima, o lo que es lo mismo, el margen bruto, que se acuerdan que el margen bruto era la venta menos el coste de la venta. Por tanto, el resultado de la explotación es igual a el margen bruto menos el total del coste de personal, menos el total de los gastos generales y menos la amortización. ¿Ok? Y ese es el beneficio de tu empresa. Por supuesto, antes de pagar los impuestos, que eso ya se calcula a final del año y lo que sea, pero... Y por último, ven que aquí hay una cosa que se llama gastos financieros, ¿verdad? Esto es solo para hacerle caso si tienes endeudamiento que tenga que ver con la empresa, no tu hipoteca, ¿vale? De tu casa. Entonces, los gastos financieros, si tú tienes un préstamo, insisto, de la empresa, ¿vale? Imagínate que tú pagas una cuota de 500 euros. ¿Qué suele hacer la gente? Gastos financieros, 500. No es correcto. El pago en tesorería sí aparecerán 500 euros, ¿verdad? Porque todos los meses salen de tu bolsillo 500. Ahora bien, el gasto no son 500. ¿Por qué? Porque si yo le he pedido al banco 20.000, el banco ya me ha ingresado esos 20.000 en mi cuenta. Simplemente el banco me ha dicho, ok, tú me vas a ir devolviendo los 20.000 a razón de 500 euros todos los meses.
Y de esos 500 hay una parte que el banco dice, una parte es para ir amortizando, o lo que es lo mismo, ir devolviéndome esos 20.000, y otra parte es el beneficio que yo gano por prestarte la pasta, porque es un negocio, ¿ok? Por tanto, ¿cuál es el gasto financiero? La parte de intereses nada más. Lo otro simplemente es una devolución del dinero, no es un gasto. ¿Sí? ¿Lo vemos esto? ¿Ves que volvemos siempre a lo mismo? Al gasto, al pago, al cobro, a la venta. ¿No? Entonces, si tú te metes en el banco, en esa cuota, siempre te va a aparecer el desglose de lo que pagas de amortización y lo que pagas de intereses. Y aquí iría, pues lo que pagas solo de intereses. ¿Vale? Si no tienes endeudamiento, pues tu resultado de explotación ya son tus beneficios a los que en donde te tienes que fijar, sabiendo que luego quedan los impuestos, el de la renta o el de sociedades, según proceda. Y entonces, una vez que tienes los gastos financieros, tienes el resultado neto. ¿Qué es? Pues simplemente es el resultado de la explotación menos los gastos financieros. ¿Por qué se ponen estos debajo del resultado de la explotación? Porque hay muchas empresas que cuando miran el resultado neto dicen no somos rentables. Pero cuando analizas te das cuenta que tienen un problema de endeudamiento excesivo. Porque si mi resultado de la explotación es positivo, es decir, significa que mi negocio por sí mismo, con sus ventas y sus gastos, es rentable. Lo que pasa que a lo mejor el endeudamiento que está soportando es superior a lo que puede permitirse. Entonces yo ya sé que genero pérdidas, pero no por culpa del propio negocio en sí, porque el negocio no funcione o no tenga sentido, sino porque estoy demasiado endeudada. Por esa es la razón por la que se pone, digamos, debajo, para poder hacer ese análisis. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, todo esto. Vale. Entonces ahora, vamos a... he terminado la explicación de la cuenta de resultados. Y si te parece, Miguel, antes de pasar a el Excel de ejemplo, si quieren podemos abrir micro por si hay dudas, Ujú. ¿vale? Para ir paso a paso. Y luego ya simplemente es todo lo que hemos explicado, que lo vean en el Excel y vean cómo sacamos esos ratios, cómo analizamos esos números, que es lo que verdaderamente nos importa, ¿no? Porque es importante saber qué tienes que meter en ese Excel, pero luego tienes que saber analizarlo. Entonces, ya sabemos cómo lo tenemos que meter y ahora les voy a enseñar cómo analizarlo, ¿vale? Pero sí me Ujú. gustaría que solventemos las dudas, si les parece, ¿vale? Perfecto, pues abrimos ronda para que podáis hacer vuestras preguntas. Nos lo has explicado muy claro, Anesa, pero no obstante, seguramente hayan surgido nuevas dudas. Entonces, Quien venga. quiera que ponga el micro, de momento entendido, genial. Vale, súper. Vale, pues entonces no hay dudas, ¿no? Qué bien. ¿Avanzamos entonces? Venga, Venga. seguimos. Vale. Perfecto. Pues voy a... una cosa antes de que se me olvide. Esto que les estoy enseñando es para hacer el cálculo de los beneficios una vez que termina el mes. Pero tú tienes que hacer la previsión, es decir, adelantarte. Y la herramienta es la misma, solo que los datos, una es real, que será a posteriori, cuando termina el mes y meto los datos reales, y otra será una previsión, ¿vale? ¿Cómo lo hago la previsión? La siguiente webinar tendremos la previsión, las ventas, que es lo difícil de prever, sabremos cómo hacerlo. Los gastos es súper fácil de prever porque ya los tienen. ¿Vale? Entonces, también pues, siempre me adelanto, porque si yo sé lo que estimo vender cada mes y lo que estimo gastar y por tanto lo que estimo ganar, yo tengo un GPS, yo tengo un mapa, yo sé por dónde voy. Y cuando termina el mes, entonces hago esto que les estoy enseñando y veo, comparo y analizo y veo si me he equivocado, si no, si me estoy acercando, si las acciones que he hecho han funcionado o de lo contrario tengo que hacer otro tipo de acciones. ¿Vale? ¿Ok? Entonces siempre es previsión, pienso qué hago para llegar ahí y luego mido en tiempo real. ¿Vale? Esta es la clave. Me adelanto, elaboro un plan y luego mido en tiempo real. ¿Por qué? Porque si yo mido en tiempo real en mayo y yo veo con respecto a lo que había planteado que no estoy llegando a los objetivos, ¿qué pasa? Que lo sé en mayo. Tengo junio, julio, agosto, septiembre, octubre para ir a mi presupuesto y cambiarlo, porque lo que me importa es el acumulado. No me importa tanto el análisis de enero, de febrero, que hay que hacerlo. Lo importante es el acumulado. Y esto es algo que veo
recurrentemente. La gente se obsesiona cuando un mes pierde dinero. O sea, la gente entra en pánico cuando hace esta cuenta y en un mes pierde dinero. Y yo les quiero decir, yo pierdo dinero un montón de meses, ¿vale? Y no es que pierda. El problema es cuando tú pierdes dinero y no tienes ni puñetera idea por qué estás perdiendo, ni si vas a perder y cuál es el resultado de eso. Yo, en mi caso, pongo mi ejemplo, yo tengo un modelo de negocio estacional por elección. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar todo el día vendiendo, no me apetece, no quiero estar todo el día aquí. Yo ahora tengo un lanzamiento digital que lo acabo de tener, de mi programa insignia, que es el que saco una vez al año, que es el potente, y ahí es donde se genera un pico de venta. Eso no quiere decir que yo no venda nada el resto del año, pero hay un mes que es cuando vendo más y luego el resto de meses, pues hay meses que vendo pero que no cubren los gastos. Pero lo que importa, pero ¿qué pasa? La diferencia es, si yo eso no lo supiera, el mes que pierdo dinero entra un pánico y no sé qué hacer. Pero es que yo desde diciembre del 2024 yo tengo hecho mi plan de previsión de enero a diciembre del 2025 y yo sé cuál es el acumulado del 2025 porque eso es lo que a mí me interesa. Entonces, si yo había planificado que en marzo no voy a hacer nada porque estoy preparando el lanzamiento y por tanto voy a perder dinero, y cuando llega marzo lo hago, no me asusto porque en mi plan estaba que iba a perder pasta. ¿Se entiende esto? Entonces, no, la gente se obsesiona y se cree que los negocios buenos son aquellos que facturan siempre lo mismo y gastan lo mismo. No, eso no es real. Eso pasa en 4 negocios. O sea, la vida real es que las cosas son estacionales. En nuestro restaurante, que lo tengo con mi hermano, que tenemos una estrella Michelin, estamos cerrados mayo, junio y julio. ¿Por qué? ¿Porque estamos forrados de pasta? No, porque la hostelería son 48 días de vacaciones, porque el perfil del personal no lo puede sustituir. ¿Qué hago? Echo el jefe de cocina y le digo a otro, vente solo 48 días y que se aprenda la pedazo de carta esa loca de mi hermano. Imposible, ¿no? Entonces, por otro lado, son meses malos. En Canarias, mayo y junio son la temporada baja de turismo. Entonces, perdemos más pasta si lo tenemos abierto. Ahora bien, ¿significa esto que cierro y fantástico? No, yo tengo que haber sabido un plan para ver cómo me afecta cerrar esos 3 meses, porque nosotros hemos tenido que pagar en mayo liquidaciones, vacaciones sin cobrar ni un euro, y eso tienes que sostenerlo. ¿Y cómo hago eso? Planificándolo con mucha antelación hace un año, sabiendo el mes de diciembre, que es el mejor, pues sé que ese dinero lo tengo que guardar. ¿Se entiende esto? Entonces, ay, sí, ese es. Que le ha puesto Miguel por el chat. Entonces, ¿se entiende esto, lo que quiero decir? Entonces, nosotros en el restaurante también tenemos esos 3 meses que obviamente tienes pérdidas porque seguimos pagando el alquiler, sí, un montón de cosas, pero lo que yo tengo que saber, lo que no puedo hacer es cerrar y ya está, como pretendía mi hermano. No, 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 momento, ¿no? Pero no pretendía porque, claro, no sabe. O ve un montón de dinero en diciembre y dice, repartimos, no, repartimos, no, repartimos, no. Gestionamos esto, pero es normal. Claro, porque, y este es el error, que tú ves un mes que te va súper bien y ¿cuál es la tendencia? Pues coger más dinero, gastar más, invertir más. ¿Qué pasa? Que te has olvidado que dentro de 6 meses perdías pasta y te va a hacer falta eso. Y entonces es donde viene la angustia, donde viene la no viabilidad del proyecto. Por eso es tan importante la previsión. ¿Vale? Entonces no pasa nada porque haya meses malos en tu negocio. No pasa nada porque el negocio sea estacional. No es un peor negocio. Lo malo es que no sepas que eso es así. Y entonces te cojas desprevenido y ahí sí que tienes un problema. Los pagos de hipoteca de cara a Hacienda se cuentan como beneficios. ¿Los pagos de hipoteca? Pero, no, a ver, la hipoteca es algo personal, ¿vale? Entonces, Hacienda, para empezar, no te va a dejar deducírtelo, va a dejar deducírtelo como persona física, porque la ley, esto, si es primera vivienda y todo el rollo este, que yo no me acuerdo, la parte fiscal, ni la sé ni me interesa tanto, pero hablando de empresa, ¿vale? O sea, hablando de la cuenta de resultados que te estoy explicando hoy, no tienes que poner los intereses de ese préstamo, de esa hipoteca. Porque no estamos analizando tu economía personal, sino la economía de tu empresa, aunque seas persona física autónoma. ¿Se entiende esto? Esto es lo primero que tienen que saber, que no lo he dicho, pero es que lo he dado por sentado.
O sea, aunque tú seas persona física y tú eres un todo para Hacienda, no puedes tener una cuenta en el banco donde lo mismo pagas la comida de tu casa, en el Spar o en el Mercadona, que a tu proveedor. No puedes. Es imposible, imposible gestionar tu empresa así. O sea, lo primero, si no lo has hecho, 2 cuentas. La de la empresa y la tuya. Insisto, aunque de cara a Hacienda tú eres lo mismo. Sí, genial, de cara a Hacienda lo que él quiera, pero nosotras, ¿vale? Entonces, la empresa solo entran cobros y pagos de la empresa y desde esta de la empresa sale una transferencia a la cuenta personal de Vanessa en concepto de nómina. Y de aquí pago el colegio, pago el SPA, pago el tal y tal. ¿Se entiende esto? Porque si no, sí que ya chimpú. Por eso los pagos de la hipoteca no van en la cuenta de resultados que estamos viendo, porque eso no es otra cosa que fuera una hipoteca de una oficina. Entonces sí, los intereses irían en gastos financieros porque es una oficina que está dentro de tu negocio. ¿Ok? Vale, ¿entendido hasta ahora? Perfecto, Sebastián, eso es. Ah, la hipoteca de la empresa, entonces sí. Genial. Entonces, en ese caso, tienes que coger la cuota que pagas de la hipoteca, irte al banco, irte al movimiento y abrirlo y ver lo que corresponde a amortización y a intereses. Y en gastos financieros tienes que poner solo los intereses que pagas mensualmente dentro de esa cuota. ¿Vale? Venga, pues seguimos. Ahora voy a enseñarles el Excel que he hecho. A ver. Un momentito que no sé. Vale, se ve el Excel. Voy a ampliarlo, ¿eh? Ya sé que se ve chico. Para los Vale. cegatillos un poco más grandes Sí, nos va a por venir bien. eso. Vale. Ahí, ¿no? Ahora, Ahora sí. sí. Vale, perfecto. Vale, pues mira, este Excel se los voy a dar, ¿vale? Esto se lo pasaré a Miguel, ¿vale? Le quitaré estos números y dejaré aquí las fórmulas. Varias cosas importantes. Lo que está pintado, ¿vale? Son los totales y están las fórmulas metidas. Entonces, si te quieres facilitar la vida, no me toques esto. Todo lo demás, lo que está en blanco, puedes, por supuesto, aquí tienes que cambiarlo, poner tus ventas, tu línea de negocio y aquí meter los datos tuyos. Pero, ¿ves? Si yo esto lo cambio, fíjense en el azul. Uy, cambia esto, ¿lo ven? Y lo mismo con todo lo demás. Entonces, imagínate que tú aquí te falta un renglón por meter, porque tienes más líneas de negocio que yo. ¿Vale? Importante. Importante, no la metas aquí. Si yo me meto aquí en la línea última y le doy al botón derecho y le digo insertar, ¿vale? Y yo meto aquí 3.000 euros, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora sí me lo sumó, pero lo normal es que no me lo sume, ¿vale? Porque la fórmula está metida, le he dicho, del 7 al 11. Entonces, ¿cuál es el truco? Si yo quiero incluir una fila más, tanto aquí o donde sea, primero, cuando la incluyo, tengo que irme a lo que está pintado. Si yo quiero saber esta fórmula de dónde salió, pincho 2 veces y ves que aquí arriba sé qué es lo que está sumando, ¿vale? Entonces, si tú te metes en medio, no en la última línea, sino por el medio e insertas, lo que pongas te lo va a sumar directamente, ¿vale? Bueno, esto simplemente por si alguien no controla el Excel. Es un Excel básico, ¿vale? No es una tabla dinámica ni nada, o sea, es un Excel facilito, pero no hace falta más. Entonces, este ejemplo, esta es la cuenta de resultados, es decir, lo que acabamos de ver, ¿vale? Lo que les acabo de explicar paso a paso. Entonces, fíjense, aquí yo he puesto mis líneas de negocio que serían ventas de mentoring. Y aquí me he inventado, imagínate que en enero vendí 5.000, en febrero 6.000, en marzo 4.000, en abril 0 y en mayo 22.500. Las ventas de la escuela, enero 1.000, febrero 1.200, 500, tal, y aquí nada. La escuela de jóvenes emprendedores, enero nada, febrero 3.000, marzo nada, 4.000 en abril y 4.000 en mayo. Las ventas de charla, pues enero 1.000, en febrero nada, marzo 1.200, abril 1.000 y 1.500 en mayo. Y el máster, pues son 4.000 todos los meses. Vale. Lo primero, esto que está aquí, ¿se acuerdan cómo les dije que había que calcular todos los ratios?
¿por qué? ¿De dónde me sale esto? Si yo quiero saber esto, también se lo voy a dejar la fórmula. Entonces, yo le voy a eliminar esto, pero se va a quedar esto así. ¿Para qué? Para que tú cuando metas esto, ya te va a salir el porcentaje, ¿vale? Más fácil, imposible. ¿Vale? Pero que no te asustes si te sale el diff este, ¿vale? Que es porque he quitado los... Claro, porque 0 entre 0 es una cosa rara y por eso el Excel lo sabe. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Mirad la fórmula. Si yo pincho, me dice lo que estoy metiendo en la fórmula. Es B7, que es el total que yo vendí en el mentoring, dividido entre el total de mi venta. ¿Por qué? Porque es importante saber la distribución de mis ventas. No porque esté bien o mal, sino porque yo tengo que saber si hay una línea de negocio que representa la gran mayoría de mis ingresos, si lo tengo realmente equilibrado o si realmente la línea de negocio que me está reportando el 80% de mis ingresos resulta que es que no me gusta y es que me genera una ansiedad horrible. Pues tengo que saber que tengo que ir cambiando eso e ir desarrollando otras líneas de negocio para ir equilibrando, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué quiere decir? Pues en este ejemplo digo, mira, pues qué bien, yo tengo el mentoring es un 45% y el resto pues es decir, que está como equilibrado, ¿no? Si a mí me va mal en el mentoring, aquí tengo negocio online y negocio físico. Bueno, pues oye, pues está equilibrado. A mí eso me da tranquilidad. No tiene por qué estar equilibrado para ti, ¿vale? Pero en mi caso sí. Pero esta es la información que te puede dar esto, ¿vale? Ok, aquí simplemente es el total, ¿ves? Que es la suma de todas las ventas. Vale, el coste de la venta. Fíjate en mi caso, tú aquí acuérdate, aquí meterás, si eres producto, la formulita que vimos, que ves que aquí tengo coste de la venta, esta pestañita, ¿sí? Pues aquí es para los de ser productos o servicios, para que si quieren hacerlo, ¿ves? Les puse aquí el ejemplo, ¿vale? Y aquí tienes inventario a fecha 1 de enero, más las compras, tal, ¿vale? ¿Vale? Que también lo puedes meter directamente esta fórmula aquí. Yo en mi caso, fíjate, en mi caso, ¿qué pasa? Que yo tengo coste de la venta, como les dije, en la Escuela de Jóvenes Emprendedores y en el máster, ¿vale? En la Escuela de Jóvenes, en el máster es el 60%, y entonces ¿yo qué hago? Pues B11, que es el máster, por el 60%, más B9, que son las ventas de la eje, por el 50%, ¿sí? Entonces, este es mi coste de la venta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Lo mismo. El porcentaje siempre se calcula igual. Es el dato que quiero conocer dividido entre la venta. Entonces sería 2.400 dividido entre la venta. Esto significa que del total de mis ventas de enero, el 22% corresponden a coste de materias primas. ¿Sí? Margen bruto ya está metido, te va a salir también automático, que es 11.000 menos 2.400, es decir, lo que me queda para pagar el resto de cosas. Y el porcentaje lo mismo, sería 8.600, que es el margen bruto dividido entre la venta. ¿Ok? Coste de personal de dirección, pues 3.000 euros. Vale, si yo quiero saber esos 3.000 euros, que es el coste de dirección, cuánto representa sobre el total de la venta, pues lo mismo, divido 3.000 entre 11.000 y significa que el 27% de lo que vendo es para pagarme a mí. ¿Sí? La trabajadora, pues el coste, pues lo mismo, el 19%. Y si sumo ambos, sé que el coste de personal total mensual son 5.100 y que en enero representa en el 46% de lo que he vendido. ¿Sí? Y después están los gastos generales. Fíjate que aquí he hecho porcentajes de lo más grande. No me voy a poner a hacer el porcentaje de 40 euros, ¿vale? Porque, y aquí el total de gastos generales, y esto es la suma. Aquí, importante en gastos generales. Hay gastos, ¿vale? Que nos cobran una vez al año. Por ejemplo, los seguros. En la tesorería, ¿dónde irá? Pues irá el mes que lo tienes que pagar. Pero aquí, ¿qué harás? Pondrás seguros y dirás 300 euros que pago de seguro dividido entre 12 meses. ¿Por qué? Porque es real. Si yo le pongo esos 300 euros a mayo, que es cuando me entra el pago, no es real. Le estoy metiendo un gasto a mayo que no es justo. Y sin embargo, al resto de meses le estoy quitando un gasto que sí es correcto. ¿Se entiende? Eso pasa con todos los gastos que sean trimestrales, semestrales o anuales. En la cuenta de resultados los dividimos, ¿vale? Por ejemplo, la formación. Cuando yo invierto en formación, ¿yo qué hago? Asumo que la amortizo en ese año.
Y siempre, da igual en el mes que haga la formación, que me voy desde enero y la divido entre 12. Porque eso me hace tener en cuenta que yo voy a amortizar esa formación, porque, claro, aunque yo la haga en mayo, eso me va a beneficiar este año. Sí, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas. ¿Vale? Así que total de gastos generales, sumo todo y lo mismo, saco el porcentaje. En este caso significa que el 21% del total de mis ventas de enero corresponden a gastos generales. Luego estaría la amortización, que ven aquí otra pestañita. Se las voy a dejar aquí para que cada uno lo pueda tener. Entonces, si tú vas comprando cosas, tú las vas apuntando aquí. Te he puesto aquí un ejemplo que te lo voy a dejar. Tú imagínate que tienes el ordenador. ¿Cuándo lo compré? En diciembre del 2019. ¿Cuánto me costó? 2.000. Número de años que yo estimo que lo voy a amortizar, 3. Vale, por tanto, ¿cuándo se terminará? ¿Cuándo se terminará de amortizar? Pues el 20, el 21, el 22, ya se amortizó. Entonces, la fórmula está metida, que será lo que me costó dividido entre los 3 años y dividido entre 12, porque quiero saberlo mensual. Y la cámara de fotos, lo mismo, ¿no? Pues este sería, entonces yo me voy aquí a la cuenta de explotación real y le digo, mira, mi amortización es igual, y me voy a la pestaña y le digo igual a esto. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, esto cada uno, claro, cuando llegue, en este caso, en este ejemplo concreto que he puesto, sería 0, porque aquí ya sería 0, porque ya lo habré amortizado y aquí también, ¿vale? Pero voy a poner aquí 2021, 25, para que, más que nada, para que sea, para que luego 2022 y esto en el 2027, ¿vale? ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces tú vas poniendo aquí, cuando ya se haga amortizado, lo quito, aquí se me va a restar, así que yo voy a ir teniendo mi amortización aproximada. Vanessa, Sí. la amortización, el ordenador, si son 3 años y lo compraste en el 21, sería hasta diciembre del 24, Ay, ¿no? 24, exactamente. Cómpralo Muy en bien. el 22, si no. Bueno, da igual, ya está. Perfecto, gracias. Perdón. Genial. Vale, entonces, tenemos la amortización y el resultado de la explotación, que si tú te metes aquí, que ya te va a salir automático, ¿vale? Pero para que sepas de dónde sale, si yo pincho, ves que veo el margen bruto, que se acuerdan que era las ventas menos la materia prima, menos el total, es decir, todo lo que está pintado, todos los totales, menos el total del coste de personal, menos el total de gastos generales y menos la amortización. Por tanto, en este mes se supone que el beneficio ha sido 1.241. Y si yo quiero saber el porcentaje, que es lo que necesito, el margen de beneficio es igual a 1.241 entre 11.000. ¿Ok? Listo. Entonces, miren, este ejemplo lo he hecho consciente porque lo manipulé un poco para, obviamente, para enseñarles el ejemplo, ¿vale? Imagínate este caso que fuera real. Yo lo tengo hasta mayo, ¿vale? Y tú dices, bueno, este mes un 11%, aquí gané un 21%, aquí lo comido por lo servido casi, y aquí perdí dinero, perdí el 10%. Pero es que aquí gané el 64%. Entonces, ¿qué me importa a mí? ¿Yo tengo que analizarlo mensual? Sí, por supuesto. Tengo que tener mi previsión mensual y saber cómo va para saber qué quiero hacer el resto de los meses, que de eso se trata. Pero lo que me importa que es esto que está aquí. ¿Esto qué es? Es cómo voy a día de hoy, desde enero, cómo va mi año. Esto es lo verdaderamente importante. Entonces aquí, que es? Simplemente es la suma de todos los meses anteriores. Fíjate, en este caso sería, pues lleva vendidas 77.000 euros y distribuidos en estos porcentajes de venta. El 48% a ventas de mentoring, bla, bla, bla. El coste de materia prima, el 23% de los 77.000. El coste de personal total pues será 25.500 dividido entre la venta, es decir, el 33% de lo que he vendido ha sido coste de personal. Fíjate que el coste de personal este mes fueron 46, aquí un 36, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coste de personal es el mismo, pero el porcentaje varía en función de lo que vas vendiendo. Entonces lo que me interesa es la media, es decir, lo que voy acumulando, ¿vale? Que es un 33. Esto sí es un dato correcto. ¿Vale? Y luego los gastos generales, lo mismo. Los que son grandes los divido para saber el porcentaje acumulado y en general aquí sería un gasto general del 14. Fíjate cómo cambia. Si yo me fijo aquí, yo en abril, si yo no tuviera esto previsto, marzo y abril, aunque es poco lo que puse aquí, pero estaría diciendo mi empresa va fatal, no sé qué, y mi empresa va así.
el 31% de beneficio más el 19% que se supone que es también dinero mío. Por tanto, el beneficio es... ¿Se entiende esto? ¿Se ve? ¿Vale? Entonces, ahora sí, ya tienen la cuenta de resultados explicada lo que va en cada lugar, sabiendo dónde está la fórmula si no los quiero meter, teniendo claro que lo importante siempre es adelantarse, pero que de momento vamos a ver dónde estamos. Les recomiendo, mi recomendación es que ahora, fresquito, con esto fresquito, hagan antes, cuando termine el viernes, ya termina el mes, que hagan, rellenen este Excel de enero a mayo, ¿vale? Y el acumulado les va a salir, ¿vale? El acumulado ya está aquí, ¿vale? O sea que a medida que tú vas metiendo meses se te va a ir sumando aquí. Entonces recuerda que tienes que mirar el mes, pero siempre irte al acumulado para tener la visión real y global que necesitas de tu negocio, ¿vale? Este Excel se los voy a dar, recuerden que van a tener, se los voy a dar así, es decir, voy a quitarle esto, ¿vale? Y, uy, ¿vale? Así, así que lo van a recibir. Si esto les sale así, es porque no cabe y simplemente voy aquí y le doy 2 veces, ¿vale? No, no tiene mayor misterio. ¿Ok? Y aquí lo mismo. Vanessa, les ponemos de deberes entonces de cara a la siguiente sesión que hagan el ejercicio hasta mayo, ¿verdad? Exacto, Que les va a efectivamente. venir muy bien. Les va a venir muy bien y además nos va a ayudar luego a la siguiente sesión para tener datos para elaborar el presupuesto de venta. ¿Vale? Y Genial. entonces, de cara a la siguiente sesión, otra cosa que recomiendo sería, en cuanto a deberes, esto, y como propuesta, aunque no hace falta para la sesión, pero sí para ellos implementar la siguiente sesión, ¿vale? Que tengan las ventas por meses, el total, aunque sea, o por línea de negocio, del año anterior, o sea, de junio a diciembre del 2024. Ujú. ¿Vale? Para tener un poco las ventas históricas, digamos, por lo menos que las tengan a mano. No hace falta para la sesión, porque la sesión no vamos a hacer el Ya, presupuesto de venta, te lo voy a enseñar cómo se hace. Pero si ya lo tienes a mano, pues te va a ser más fácil, no se te va a hacer bola luego poder hacer una previsión, ¿vale? Para que podamos coger datos reales que estarán aquí en esta cuenta y histórico, que será el del año pasado. ¿Ok? perfecto. ¿Vale? Así que bueno, este Excel lo van a recibir. Recuerden que están las 3 pestañitas, ¿vale? Y nada, simplemente es rellenar y al final es coger la factura de venta y de gasto. Claro, si tienes todo desordenado, se te está haciendo bola ya solo de pensarlo, pero insisto, tienes que hacerlo y genera un sistema, ¿vale? Para quien la ayude. Yo, por ejemplo, tengo un Drive. Yo, cada factura que me llega, yo tengo un Drive compartido con mi asesoría. Y dentro de ese drive lo tengo trimestre 1, 2, 3 y 4. Y dentro de cada trimestre tengo facturas de venta, facturas de gasto. Dentro de las de gasto tengo revisadas y contabilizadas. Entonces mi asesoría sabe que las que están en revisadas son las únicas que puede ella contabilizar. Y cuando las contabiliza, la pasa a la contabilizada. ¿Y yo qué hago? Un día a la semana, no un día, una hora, paso esas facturas de ventas y gastos a un Excel ordenado para cuando llegue final de mes tenerlo fácil. Si tú dedicas eso, ¿cuántas facturas emites a la semana? Seamos honestos, muy pocos. ¿Por qué se me hace bola? Porque yo no hago nada de esto, ni miro nada, ni archivo nada, ni hago nada durante 3 meses hasta que la soga al cuello me llega porque el asesor me está diciendo, me lo mandas ya o no te preparo el trimestre. Y claro, pues ahí se hace bola, porque son de 3 meses. Entonces, si tú estableces un sistema, al final es póntelo fácil. O sea, es que póntelo fácil. Y no es pensar en qué pereza coger la factura, es qué vas a ganar teniendo el control. Es que en vez de pensar y enfocarme en la pereza que me da ahora inicialmente en buscar todo esto que no sé ni dónde está, es pensar, o sea, sí, me da pereza, me lo invento, un día, dos, lo que quiera, pero ¿qué voy a ganar luego? Ujú. ¿No? Entonces, ahí lo dejo. O sea, si no lo quieres hacer, ya es cosa tuya. Ahora mismo la herramienta la tienen, el conocimiento también, y han visto que no es ningún misterio, ni hace falta ir a Harvard, aunque Trump no nos deje ir, pero no hace falta ir a Harvard para aprender a hacer esto, ¿vale? Lo que pasa es que son conceptos que no te han explicado probablemente antes y que tienes que, pues, saber cómo interpretarlos sobre todo.
Ujú. ¿Vale? Y ahora sí, las dudas. Oye, no me creo el tiempo, Genial. O sea, 12 y 13, ¿eh? Genial, genial. La verdad es que te había robado yo algo de tiempo en la presentación y bueno, aunque teníamos marcado que era hasta la una, lo has hecho muy bien, Vanessa. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna cuestión que quiera compartir, que quiera comentar? Es el momento. Miguel, ¿nos vas a pasar también el vídeo o solo la Excel de la sesión? Pues alguien quiere repasar un poco De, algún momen- concepto. de momento mandamos la Excel y a ver si podemos tener preparado el vídeo también para que la gente pueda repasarlo. Pesa bastante, por lo cual tendríamos que pensar Y si lo transfero. colgaremos en Cabía o en alguna plataforma que nos permita difundirlo sin tener que soportar ese peso. Eso lo analizamos y os Vale. decimos. Bien. Vale, la gente, bueno, se está despidiendo muchas, no veo dudas, lo has explicado muy, muy clarito y muy bien, Vanessa. Y nada, si no hay más dudas, pues os empezamos a que os mandamos ese mail. Sabéis que estamos emplazados al próximo 5 de junio, que es el jueves de la semana que viene, en el mismo horario. Sí que os pediremos que seamos puntuales. Bueno, Lorena pregunta a ver si podríamos ver cómo ponemos los objetivos. Vamos a ver el presupuesto de venta. El presupuesto de Ujú, venta, obviamente, son objetivos de venta. ujú. ¿Vale? O sea que Muchas nada, gracias, están por aquí queda, escribiendo. queda bien que tengáis ganas de más, que el próximo jueves seguiremos y aprovecharemos esta energía que nos trae Vanessa. Os mandamos, lo dicho, os mandamos por correo electrónico el Excel, la herramienta, a ver si para entonces podemos tener ya colgado en algún sitio la presentación, o sea, el vídeo, y os apuntaré los deberes que nos han quedado para casa, ¿vale? Genial. Pues Oye, ha nada, sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. el placer es nuestro, Vanessa. Gracias, Vanessa. ¡Qué energía! Ah. ¡Wow! ¡Calidad! Ganas de la Bueno, Insta. tú tampoco tienes una energía pequeñita y bajita, ¿eh?